Hola a todos y bienvenidos al canal. Si te gusta el contenido, te invito a dar like, suscribirte y dejar tu apoyo en los comentarios. Que disfrutes de la narración. Drácula, príncipe de muchas caras, su vida y su época. Introducción. Tras unos 20 años de investigación y 3 libros sobre Drácula, tanto la figura legendaria como la histórica, los autores consideran que deben dar algunas explicaciones sobre su prolongado compromiso con este tema, así como sobre los motivos que les han llevado a escribir el presente libro. Ambos escritores tienen profundas y genuinas raíces en el tema que nos ocupa, que se remontan a sus antepasados. Radu Florescu es descendiente de una antigua familia noble rumana, cuyos orígenes se remontan más de 500 años atrás, a la época del Drácula real e histórico. Uno de sus antepasados, Vintilio Florescu, fue contemporáneo de Drácula y se unió a la oposición contra él apoyando a su hermano, Radu el Guapo, que se había apoderado del trono tras la captura de Drácula por el rey húngaro en el año 1462. Vintilio se convirtió en miembro del consejo de ese príncipe. Más tarde sirvió como dignatario de la corte bajo el mandato del medio hermano de Drácula, Vlad el Monje, que gobernó desde 1482 hasta 1495. En cuanto al coautor del presente libro, Raymond McNally, sus antepasados paternos procedían del condado de Mayo, en el oeste de Irlanda, muy cerca del condado de Sligo, donde nació la madre de Bram Stoker, autor de la novela Drácula. Era una zona en la que la madre de Stoker se empapó del folclore gaélico muy bien conservado, que transmitió a su hijo y que inspiró sus escritos. Este origen común en Irlanda con el autor de Drácula también puede ayudar a explicar el interés que McNally ha tenido toda su vida por los cuentos de hadas y las historias de imaginación que tienen una base en la realidad. Fue la inspiración y el talento del profesor McNally para investigar los hechos históricos que se esconden tras las leyendas lo que llevó a los dos autores a emprender su búsqueda inicial del Drácula histórico. Los antepasados de la madre de McNally procedían de un pueblo de habla alemana cerca de Ljubljana, la actual capital de Eslovenia. El pueblo está cerca del monasterio que en su día albergó al monje benedictino Jacob, autor de una de las primeras historias auténticas de terror sobre Drácula del siglo XV. Más allá de estas conexiones personales, ambos autores del presente libro son historiadores profesionales que han descubierto mucho material nuevo y valioso desde la publicación de sus anteriores trabajos sobre este tema. Parece que ha pasado toda una vida desde que los dos coautores se embarcaron en su búsqueda de Drácula, que condujo a la publicación de su bestseller En busca de Drácula. Por diseño, ese libro fue una obra pionera, una enciclopedia en miniatura ilustrada que incluía un breve esbozo histórico del príncipe rumano del siglo XV que inspiró la novela, un examen de las antiguas y diversas creencias sobre vampiros en Europa del Este, el contexto de la novela de Stoker en su tradición literaria gótica y un breve análisis de las películas más conocidas sobre Drácula. Como resultado de nuestra búsqueda, se han publicado varios libros, tanto en Europa como en América, que intentaban dar un enfoque académico a un tema que hasta entonces se había descartado simplemente como producto de la imaginación de Stoker. Críticos descubrieron esta búsqueda de fuentes y prototipos genuinos de la leyenda de Drácula como un fenómeno editorial menor. Incluso hoy en día, a veces aparecen artículos periodísticos que hacen referencia a revelaciones relacionadas con la verdadera historia. Nuestro descubrimiento de la ubicación real del auténtico castillo de Drácula, descrito en nuestro primer libro, generó, quizás de forma injustificada, el tipo de publicidad que algunos periódicos sensacionalistas asociaron con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter. Al otorgar un nombre musical a su conde vampiro ficticio, Bram Stoker añadió una palabra al lenguaje de la humanidad. Evoca al vampiro feo, demacrado y escuálido, con orejas puntiagudas y uñas largas, interpretado por Max Schreck en la clásica película muda Nosferatu de 1922, al sofisticado conde amante de lo continental, invariablemente vestido con smoking y capa negra, que habla inglés con un marcado acento húngaro, inmortalizado por Bela Lugosi en la película Drácula de Universal de 1931, el sangriento y lujurioso demonio de 2 metros de altura con colmillos, interpretado por Christopher Lee en la película de Hammer de 1958, El horror de Drácula,
y el seductor, sexy, de voz aterciopelada, presentado por Frank Langella en la película de Universal International de 1978, Drácula. El difunto poeta Ogden Nash le hizo a Drácula el mayor cumplido al mencionar simplemente su nombre en su obra Terrible People, sabiendo que el lector lo reconocería al instante. Debido al éxito de nuestro libro anterior, el prototipo histórico de este Drácula ficticio, un gobernante rumano de carne y hueso verdaderamente extraordinario del siglo XV, comenzó a adquirir una identidad propia, impulsado a la fama en parte porque su nombre era idéntico al del vampiro. Nuestra búsqueda de los detalles de su historia vital conlleva la emoción de un auténtico descubrimiento. Y en este caso, como en otros, la realidad supera la ficción. Una coincidencia fortuita, la visita del expresidente Richard Nixon a Bucarest en 1969, la primera visita de un presidente estadounidense a ese país, atrajo a 200 periodistas y medios de comunicación justo cuando comenzábamos nuestra búsqueda. Este acontecimiento dio lugar a los primeros titulares de prensa que daban fe de la auténtica figura histórica llamada Drácula y de la existencia del verdadero castillo de Drácula. Con el tiempo, la auténtica personalidad histórica adquirió dimensiones y una identidad distintas de las del vampiro. Se le recuerda sobre todo por su inusual método de imponer la muerte, el empalamiento, un hecho que es particularmente importante porque guarda un parecido inquietante con la forma tradicional de acabar con los vampiros, clavándole estacas en el cuerpo. El uso de la estaca bien pudo haber contribuido a establecer el reconocimiento por separado del verdadero empalador por su apodo. Este aviso quedó ejemplificado en una reciente emisión de radio de Boston, en la que se refirió a Daniel Ortega, el hombre fuerte de Nicaragua, como no tan malo como Vlad el Empalador. Actualmente hay referencias al Drácula histórico en enciclopedias, Reader's Digest, tiras cómicas y libros de texto de secundaria y universidad. Los monumentos históricos asociados al Drácula real se han convertido en importantes atracciones turísticas en Rumania. Nuestra obra ha sido utilizada como guía por la Oficina Nacional de Turismo de Rumania. El presente libro es mucho más que una respuesta a aquellos que ya no pueden consultar nuestros libros anteriores. Representa el primer intento exhaustivo de situar la historia de Drácula en el amplio contexto de la historia europea del siglo XV, el siglo del Renacimiento, un periodo de cambios notables. Incluso un vistazo superficial a aquellos tiempos puede mostrar puntos de comparación con nuestro mundo contemporáneo, lo que es una de las razones por la que los historiadores a menudo lo han calificado como el inicio de la era moderna. Sin duda, el siglo es moderno en cuanto a la brutalidad y crueldad de sus guerras. También se asemeja a nuestro siglo en su confrontación ideológica entre Oriente y Occidente, el Islam frente al cristianismo en el siglo XV, así como en la amoralidad de la política dentro y entre las naciones, el exterminio masivo de enemigos políticos y la ansiedad causada por plagas imparables, que se asemeja a nuestro propio temor a nuevas enfermedades incontrolables y a la aniquilación nuclear. Además, los contemporáneos de Drácula, el Papa Pío II, los emperadores alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico Segismundo y Federico III, el sultán Mehmed el Conquistador, el guerrero Juan Hunyadi y su hijo Matías Corvino, rey de Hungría, y Jorge Podjebrady, rey de Bohemia, fueron personalidades extraordinarias desde cualquier punto de vista. Pero ya fuera considerado un déspota renacentista de nuevo cuño, un patriota premaquiavélico, un estratega de la guerra y el terror, o incluso un sádico, Drácula acaparó gran atención incluso en vida, entre todas las personas con talento que produjo el siglo XV. Sin duda, fue una de las personalidades más controvertidas de la historia de Europa del Este durante ese periodo, y objeto de más anécdotas y narraciones históricas que la mayoría de sus contemporáneos. Tras repasar su extraordinaria vida, seguiremos el desarrollo de la leyenda de Drácula tras su muerte. Lo más relevante fue la transformación de los panfletos de propaganda contra Drácula en éxitos de ventas de la literatura de terror alemana del siglo XV. En contraste con estas leyendas, la evolución del folclore oral rumano convirtió a Drácula en un héroe nacional, una especie de George Washington de la historia rumana, mientras que en el emergente Estado ruso sirvió como mentor político. Al final, resolveremos el problema de las múltiples facetas de Drácula y llegaremos a nuestras propias conclusiones.
Durante los 20 años transcurridos desde la redacción de nuestro primer libro, ambos autores hemos continuado y profundizado nuestra investigación sobre los detalles de la vida del Drácula histórico. Esta exploración nos ha llevado a numerosas bibliotecas y archivos de Europa Occidental, Estados Unidos, Rumania, Yugoslavia, Rusia y Turquía. Con la ayuda de 2 becas Fulbright de intercambio de investigación, hemos examinado los archivos auténticos de Drácula que se encuentran en la biblioteca de la Academia Rumana y los libros y artículos especializados del Instituto Histórico Nicolae Iorga de Bucarest, así como la Biblioteca Brugnental de Sibiu y los archivos Brasov de Rumania. Curiosamente, las principales contribuciones a este libro provienen de investigaciones realizadas fuera de Rumania. Las visitas a la Beyerische Staatsbibliothek de Múnich y las consultas en los archivos estatales de Nuremberg fueron útiles para obtener información adicional sobre los orígenes del nombre Drácula y la investidura del padre de Drácula en la Orden del Dragón. Encontramos una serie de 32 historias de Drácula en forma de manuscrito, ubicadas en la biblioteca del antiguo monasterio de San Galo, en Suiza. A raíz de este descubrimiento, estudiamos la obra poética completa de Michael Beheim, un Minnesänger de finales del siglo XV, cuyas obras se conservan en la biblioteca de la Universidad de Heidelberg. Estos poemas resultaron importantes, ya que se basaban en información de primera mano sobre Drácula proporcionada a Beheim por un monje benedictino, conocido como el hermano Jacob. En un viaje separado a la Unión Soviética, investigamos la historia de Drácula a través de Fedor Kuritzin, embajador de Moscú en la corte húngara a finales del siglo XV, quien se enteró allí de la existencia de Drácula, ya que éste había vivido allí durante más de una década, apenas 10 años antes de la llegada de Kuritzin. Los autores también trabajaron con documentos de otras bibliotecas y archivos occidentales y orientales. Entre ellos, se encuentran los archivos secretos del Vaticano en Roma, especialmente la colección Corsiniano, donde estudiamos los relatos de Niccolò Modrusa, legado papal en la corte húngara, que había conocido personalmente a Drácula y había escrito sobre él en un manuscrito que solo se ha publicado parcialmente en nuestros días. Consultamos documentos históricos de los archivos Topkapı de Estambul, especialmente las obras del historiador bizantino Critoboulos, y comparamos los textos originales con las traducciones estándar. El estudio de la crónica del historiador bizantino Chalcondiles proporcionó información importante y anécdotas sobre la campaña de Drácula contra los turcos. La lectura de los informes publicados por representantes de varias repúblicas italianas, como Venecia, Génova, Ferrara, Bolonia y Milán, fue significativa para suavizar la imagen negativa de Drácula. En Estados Unidos, en la biblioteca de la Fundación Rosenbach de Filadelfia, descubrimos las notas que Bram Stoker utilizó para la composición de su novela. Estas proporcionaron pruebas adicionales de que el novelista embarcó su historia dentro de un sólido contexto histórico y geográfico. Cuando los documentos o relatos reales fallaban, los coautores estudiaron las tradiciones orales conservadas por el pueblo rumano en aquellas regiones donde el nombre de Drácula es más conocido, como en los pueblos que rodean su famoso castillo. Incluso teniendo en cuenta la rica variedad de documentos en diferentes idiomas, la extraordinaria coincidencia de las fuentes sobre Drácula, ya sea en términos de tema o de trama básica, esto demuestra sin lugar a dudas que están arraigadas en hechos históricos. Más allá de la búsqueda en archivos y la recopilación de folclore rumano de primera mano, realizamos un extenso trabajo de campo con la ayuda de historiadores locales, aquellos nativos que suelen estar mejor informados. En esta empresa destacan algunos episodios. Siguiendo los pasos del hermano Jacob, que había conocido a Drácula, pudimos rastrear los cambios que sufrió su historia original de atrocidades en el transcurso de sus peregrinaciones de una abadía benedictina a otra. Localizamos la lúgubre y desolada fortaleza de Grigos en Asia Menor, donde Drácula fue encarcelado cuando era niño. Encontramos la tumba de uno de los descendientes de Drácula, que había llevado el retrato de Drácula a Occidente. Visitamos Bistrita, en el noreste de Transilvania, y descubrimos los restos de una pequeña fortaleza en el Paso de Borgo. Subimos a la fortaleza de Belgrado para conocer su ubicación estratégica como bastión de la cristiandad ortodoxa oriental. Localizamos el castillo de Koningstein a lo largo de la carretera que va de Brasov a Simpulum, en la antigua frontera entre Transilvania y Valaquia,
donde el histórico Drácula fue hecho prisionero en 1462. Como en ocasiones anteriores, nuestra búsqueda fue un esfuerzo colaborativo e interdisciplinario, en el que participaron especialistas de una amplia variedad de campos. Los folcloristas nos ayudaron a recopilar narraciones sobre Drácula. Los historiadores del arte nos señalaron una serie de nuevas pinturas de Drácula, incluida una que podría ser una representación del padre de Drácula, descubierta recientemente durante las obras de reparación de la casa solariega de Drácula. Los especialistas en numismática han descubierto monedas antiguas relevantes, incluida una que muestra el cometa Halley en una cara y la insignia de Drácula en la otra. La investigación genealógica ha descubierto una rama húngara de la familia Drácula en el este de Transilvania. Los arqueólogos nos ayudaron a investigar los restos de iglesias y castillos relacionados con Drácula. Todo este trabajo se vio facilitado por el programa de investigación y publicación iniciado por el gobierno rumano con motivo del 5º centenario de la muerte de Drácula en 1976. Prólogo. De la ficción a la realidad. Cuando leyeron por primera vez la novela Drácula de Bram Stoker, los dos coautores no estaban convencidos de que esta famosa trama de vampiros perteneciera simplemente a las tradiciones clásicas del romance gótico de terror, tradiciones de fantasmas y cadenas traqueteantes establecidas a finales del siglo XVIII por Anne Radcliffe, Horace Walpole e incluso John Polidori con su vampiro imaginario Lord Ruthven, inspirado en Lord Byron. Menos aún, creían en la teoría avanzada por el mejor biógrafo de Stoker, Harry Ludlam, A Biography of Dracula, 1962, quien informó a sus lectores de que la idea detrás de Drácula provenía de una pesadilla causada por una ración demasiado generosa de cangrejo aderezado en la cena de una noche, una pesadilla en la que Stoker imaginó un demonio que se levantaba de la tumba para dedicarse a sus espantosos quehaceres. Después de todo, las pesadillas siempre han sido uno de los recursos literarios favoritos, utilizados por Mary Shelley y Robert Louis Stevenson, entre muchos otros, para camuflar todo rastro de préstamos de lecturas anteriores relacionadas con sus temas. La afirmación de que se trataba de una inspiración onírica tenía por objeto destacar el genio creativo y la originalidad del autor. Por diferentes razones que se explicarán en este libro, muchos de nuestros colegas rumanos apoyaron esta explicación del origen de la novela. Drácula era producto de la imaginación desbordante del autor. Lo único que el vampiro compartía con cualquier prototipo histórico era el nombre. El público lector en general había respaldado estas valoraciones. Incluso un vistazo superficial a la novela refleja una diferencia significativa con respecto a otras novelas góticas. Drácula menciona lugares geográficos específicos, tanto en Europa del Este como en Inglaterra, como Whitby y lugares en el área metropolitana de Londres. Sin embargo, la mayoría de los lectores creían que Transilvania, donde se encuentra el castillo del conde, era una Ruritania, un país de nunca jamás. La historia se cuenta primero a través del diario y las notas de un empleado de un abogado inglés, Jonathan Harker, que viaja desde el oeste hacia el misterioso este, simbolizado por el noreste de Transilvania. Va a completar una transacción inmobiliaria con un tal conde Drácula. Tras una serie de encuentros melodramáticos con Drácula en el castillo del conde en el Paso de Borgo, durante los cuales se completa la compra de una propiedad en la abadía de Carfax cerca de Londres, Drácula se embarca en su famosa misión de convertir a Inglaterra en un país de vampiros. Deja atrás a Harker, que escapa del castillo del conde y se recupera lentamente de su trauma en una cama de hospital en Budapest, donde finalmente se casa con su prometida, Mina Murray. Mientras tanto, el conde viaja, acompañado de 7 cajas con tierra de su Transilvania natal, en barco desde el puerto búlgaro de Varna hasta Whitby, en el norte de Inglaterra. Poco después de desembarcar, el conde, que ya ha convertido en vampiros a toda la tripulación del barco en el que viajaba, reclama a su primera víctima en suelo inglés, Lucy Westenra, la mejor amiga de Mina Murray. Drácula se instala entonces en la abadía de Carfax, escondiendo sus cajas de tierra de Transilvania en varios lugares a lo largo del Támesis. Una vez instalado, el conde está finalmente listo para su horrible empresa. Stoker compara el ataque de Drácula a Londres con una plaga que causa la muerte instantánea,
ya que solo unas pocas víctimas selectas alcanzan el nirvana de la inmortalidad del vampiro. Se puede seguir la mortífera actividad del conde a través de la excéntrica conducta de un paciente llamado Renfield, que come moscas, arañas, etc., en un manicomio cercano. Renfield se muestra cada vez más emocionado por la llegada del vampiro y está claramente bajo su influencia. Este comportamiento, a su vez, despierta la atención del Dr. John Seward, director de dicha institución. Finalmente, los cazadores de Drácula se organizan para defenderse de esta insidiosa amenaza. Entre ellos se encuentran Harker, el Dr. Seward, el pretendiente de Lucy, un tejano llamado Quincy Morris y otros personajes secundarios. Están liderados por el Dr. Abraham Van Helsing, de Ámsterdam, un distinguido erudito y especialista en enfermedades raras. Este último, el verdadero héroe de la novela y el personaje con el que Stoker se identifica secretamente, es capaz de convencer a sus colegas de que la medicina convencional es de poca utilidad contra el vampiro y que deben recurrir a antiguos ritos folclóricos que incluyen la medicina herbal, concretamente el ajo, y el ritual religioso de la cruz para obtener una protección adicional. Por encima de todo, deben encontrar las 7 cajas ocultas que contienen la tierra natal del conde, sin la cual, según el folclore auténtico, el vampiro no puede descansar durante el día. Stoker comete un desliz en este punto cuando menciona que el vampiro camina a plena luz del día por Piccadilly. Si todo lo demás falla, deben deshacerse de este cadáver viviente de la manera tradicional, recreada tantas veces en la pantalla, clavándole una estaca en el corazón en el suelo. Tras una serie de enfrentamientos entre el cazado y los cazadores, Drácula se siente lo suficientemente inseguro como para decidir huir de vuelta a su castillo natal en Transilvania. Allí es finalmente asesinado al atardecer por el tejano Quincy Morris, que le clava un cuchillo Bowie en el corazón y deja al mundo en paz. Como se ha señalado anteriormente, es el contexto geográfico específico y detallado lo que distingue a esta novela de las novelas góticas anteriores y le da su sabor peculiar. Al cuestionar las explicaciones convencionales sobre los orígenes de la novela, los dos coautores quedaron particularmente impresionados por la riqueza de detalles geográficos, topográficos, folclóricos, históricos e incluso culinarios que contiene la novela, pero que casi nunca se explican. Estos detalles son especialmente evidentes en los apasionantes capítulos introductorios y finales. Tales detalles convencieron a los autores de cuestionar la opinión predominante de los críticos literarios e historiadores. Para empezar, creíamos que Stoker había investigado mucho sobre Europa del Este y Rumania en particular para preparar su novela, sobre todo porque nunca había viajado a esa parte del mundo. Nuestra técnica de investigación, a un siglo de distancia, consistió en utilizar la novela de Bram Stoker como guía y seguir los pasos del secretario del abogado londinense Jonathan Harker en su extraordinario viaje del siglo XIX desde Londres, con una primera parada en Múnich. Al igual que él, nos alojamos en el Hotel de las 4 Estaciones, mencionado por Stoker en un capítulo que originalmente iba a ser la introducción de la novela, pero que finalmente apareció como una historia independiente, bajo el título El huésped de Drácula. Algunas ediciones de la novela lo incluyen. Seguimos el ejemplo de Harker y viajamos en el tren expreso de Múnich a Viena, lo que nos llevó solo unas horas, menos que la una noche mencionada en el diario de Harker. Desde Viena continuamos hacia Budapest, que Stoker escribe correctamente a la antigua usanza, Budapest, ya que las dos ciudades se encuentran una frente a otra a orillas del Danubio, siendo la antigua capital Buda. En palabras de Harker, la ciudad representa una puerta de entrada a Europa del Este, que divide dos mundos, aunque hoy en día el viajero apenas es consciente de las tradiciones del dominio turco mencionadas por Harker. El viaje desde Budapest, Hungría, a Klausenburg, Cluj, Transilvania, nos llevó unas 6 horas. Fuimos fieles a la elección de Harker del Hotel Royal, hoy llamado Continental. El alemán ya no era un idioma tan útil allí como lo había sido para Harker, ya que la mayoría de los alemanes han abandonado gradualmente Transilvania desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, la ciudad cuenta con una gran población rumana y húngara. Sorprendentemente, la comida del menú un siglo después era muy similar. Todavía se puede pedir paprika Händel,
pollo condimentado con pimentón picante, aunque es mucho más un plato nacional para los húngaros que para los rumanos. En Cluj, la ciudad más grande, nos encontrábamos en el corazón de Transilvania. Observamos la veracidad general de los comentarios de Stoker sobre la composición étnica del país. Hay 4 nacionalidades distintas: los sajones en el sur, los valacos, los rumanos, que son los descendientes de los dacios, magiares, húngaros, en el oeste, y Szekely en el este y en el norte, que afirman descender de Atila y los hunos. Harker conoce el hecho histórico de que los magiares se establecieron en el país en el siglo XI y que el rey Arpad fue el fundador de la dinastía, cuyo gobernante más importante fue San Esteban, coronado por el Papa en el año 1000 cuando Esteban se convirtió al catolicismo. Sin saber que estaba abordando una cuestión muy controvertida de importancia nacional, Harker señala que cuando los húngaros invadieron inicialmente estas tierras, encontraron que los Széklers, los supuestos descendientes de los hunos, ya se habían establecido allí, lo cual es un tema discutible. Es más preciso al señalar que estos mismos Székelys, Széklers, los húngaros les confiaron la vigilancia de la frontera, el interminable deber de la guardia fronteriza. Al día siguiente, cuando nos levantamos, al igual que el intrépido inglés de Stoker, descubrimos que el pollo al pimentón estaba disponible en el hotel, aunque normalmente no se servía con el desayuno. El mamaliga, que Harker describe como una especie de gachas de harina de maíz, sigue siendo el plato nacional de los campesinos rumanos, algo así como la polenta para los italianos. La impletata de berenjena, sin embargo, el umplutur en rumano, aunque sigue siendo un buen plato típico, era imposible de pedir a esa hora tan temprana del día. Seguimos el consejo de Harker y conseguimos la receta, que se incluye en el último libro de cocina de Drácula publicado en Estados Unidos, The Dracula Cookbook de Marina Polvey, 1978. Durante el viaje de un día hacia el este, desde Cluj a Bistritz, Harker tiene tiempo de sobra para mirar por la ventana del carruaje y puede distinguir lo suficiente del campo como para describirlo. Su descripción, tomada por Bram Stoker de varias guías de viaje de la época, dista mucho de ser siniestra, austera y el paisaje primitivo que ha deleitado a guionistas de cine y posteriores escritores de relatos de vampiros en busca de sensaciones fuertes. Sin embargo, lo cierto es todo lo contrario, tal y como lo describe Harker. El campo estaba lleno de belleza de todo tipo. A veces veíamos pequeños pueblos o castillos en lo alto de colinas escarpadas. Otras veces discurríamos junto a ríos y arroyos. Destaca la densidad de los bosques, robles, hayas y pinos. Ambos nos dirigíamos hacia Bucovina, conocida históricamente como la Tierra de las Hayas. También vimos montones de heno cuidadosamente apilados a lo largo de las colinas, sujetos por 2 o 3 estacas clavadas en el suelo. Al observar a los campesinos, coincidimos con la opinión de Harker de que las mujeres eran guapas, aunque muy torpes de cintura, una característica propia de la mediana edad, resultado de una dieta rica en proteínas y del trabajo físico. Harker admira y describe con precisión el traje nacional autóctono. Todas llevaban mangas blancas de algún tipo y la mayoría tenían grandes cinturones con muchas tiras de algo que ondaban como los vestidos de ballet, pero por supuesto con enaguas debajo. La presencia de los checos y en particular de los eslovacos con los que se encontró Harker es perfectamente plausible en una época en la que todas estas tierras formaban parte del Imperio Austrohúngaro, y Eslovaquia era un vecino cercano controlado por Hungría. El secretario del abogado señala el hecho de que la gente es tanto religiosa como supersticiosa, lo que sigue siendo el caso, especialmente entre la generación más mayor. Harker observa junto al camino muchas cruces. De hecho, abundan todo tipo de supersticiones, especialmente en esta zona norteña y más remota del país, donde los campesinos aún creen en una extraña dicotomía entre las fuerzas del bien y el poder del mal contra el que deben protegerse. Temen al Nosferatu, Nekuratul, literalmente el impuro, que en rumano significa el diablo. Harker menciona Ordog, la palabra húngara para Satanás, y Pokol, infierno, Stregoica, Strigoiaka, vampiresa en rumano, así como la palabra eslovaca Brolok y la serbia Bloskak, para algo que es o bien un hombre lobo o bien un vampiro. Por alguna razón, Harker decidió limitar sus comentarios al equivalente femenino rumano Strigoiaka,
tal vez porque se dice que son más traviesas que sus homólogos masculinos. La palabra más comúnmente aceptada, vampiro, es eslava y no rumana. Van Helsing, que utiliza la palabra Nosferatu en el capítulo 18, es muy consciente de que el campesino recurre a los poderes de la iglesia, el uso del agua bendita, el simbolismo de la cruz, etc., y a diversas formas de medicina herbal, como el ajo, el acónito o los pétalos de rosas silvestres, y las utiliza todas para combatir al vampiro. La estaca, de madera o hierro, solo debe utilizarse como último recurso. Finalmente llegamos a la ciudad de Bistritz, hoy Bistrita. Descubrimos que Harker tenía razón en su descripción de su ubicación general, en el extremo oeste del país, justo en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Cárpatos. En aquella época, Transilvania y Bucovina pertenecían al Imperio Austrohúngaro, mientras que Moldavia formaba parte del antiguo Reino de Rumania. Hoy en día, por supuesto, el país del Drácula de Stoker forma parte del moderno Estado rumano, aunque la mitad de Bucovina fue cedida a la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. El viajero, en este punto, no se encuentra muy lejos de la frontera soviético-rumana. En Bistrita, Harker era consciente de los trágicos acontecimientos recientes que habían dejado huella en la ciudad en el momento de su visita. Hace 50 años se produjeron una serie de grandes incendios que causaron estragos terribles en 5 ocasiones distintas. A principios del siglo XVII, Bistritz subió un asedio de 3 semanas y perdió 13.000 personas. A las víctimas de la guerra propiamente dicha se sumaron las causadas por el hambre y las enfermedades. Todos los vestigios de esta calamidad específica del siglo XIX, conocida solo por los historiadores locales, hace tiempo han desaparecido. Los campesinos supersticiosos que se santiguaban y disuadían a cualquiera de dirigirse hacia el este son cosa del pasado, si es que alguna vez existieron. Sin embargo, cabe señalar que una fortaleza abandonada que emite llamas de diversos colores por la noche sigue siendo considerada un lugar malvado y es evitada por la población local. A medida que avanzamos hacia el paso de Borgo, conocido en rumano como Prundu Birgauli, Stoker de hecho menciona Borgo Prund, la descripción de Jonathan Harker es tan auténtica hoy como lo debió de ser en su momento. No encontró la región particularmente lúgubre, de hecho era todo lo contrario. Ante nosotros se extendía una verde ladera llena de bosques y arboledas, con colinas empinadas aquí y allá, coronadas por grupos de árboles o granjas, con sus frontones vacíos mirando hacia la carretera. Por todas partes había una desconcertante masa de fruta-flores, manzanos, ciruelos, perales, cerezos, y mientras pasábamos en coche, pude ver la hierba verde bajo los árboles, salpicada de pétalos caídos. En el paso de Borgo, Harker llega finalmente al castillo del conde Drácula. Habla de un enorme castillo en ruinas, de cuyas altas y negras ventanas no salía ningún rayo de luz, y cuyas almenas rotas dibujaban una línea irregular contra el cielo iluminado por la luna. Las aventuras de los cazadores de Drácula, liderados por Van Helsing, al final de la novela se describen con el mismo ojo para los detalles geográficos y topográficos que se encuentran en los capítulos introductorios. Los meticulosos detalles de estas peregrinaciones finales, al igual que los del primer viaje de Harker a Transilvania, son realmente sorprendentes para la época e implican la consulta de un mapa muy detallado de la zona que hoy en día no está fácilmente disponible. Dadas estas minucias geográficas y las descripciones bastante precisas del campo y los orígenes étnicos de la gente, nos preguntamos por qué Stoker sería menos concienzudo a la hora de investigar un posible prototipo histórico para su conde vampiro. De hecho, hay muchas pruebas que Stoker insinúa a través de sus personajes, en particular el Dr. Van Helsing, de que consultó fuentes históricas auténticas sobre el hombre, como sobre todo lo demás. Van Helsing lo deja claro al hacer hincapié en los conocimientos que ha adquirido gracias a las investigaciones de mi amigo Arminius de Budapest, en referencia a Arminius Bunbury, un notable erudito y orientalista por derecho propio que solía viajar a menudo de Budapest a Londres. Van Helsing, como alter ego de Stoker, acude en busca de información al Museo Británico, en aquel momento la mayor biblioteca y fuente de conocimiento del mundo. De esta investigación y de otras fuentes históricas a las que nos referiremos, surge una imagen compuesta, ciertamente incompleta, de un personaje histórico auténtico, que poseía al menos algunas de las características del Drácula histórico.
Este prototipo viviente resultó lo suficientemente intrigante como para que Stoker se embarcara en lo que podría describirse como una mini investigación, basada en diversos libros disponibles en aquella época que se centraban en algunas de las hazañas más memorables de Drácula y en diversos aspectos de su compleja personalidad. El resultado de esas lecturas es una descripción física adecuada del vampiro Drácula, no muy alejada de los rasgos físicos auténticos del hombre Drácula, que describiremos más adelante. Stoker lo ve como un anciano alto, bien afeitado, salvo por un largo bigote blanco. Tiene un rostro ceroso, una nariz aguileña y labios rojos y separados. Estaba vestido de negro de pies a cabeza, una descripción que no difiere mucho de la capa de dragón del Drácula real. Stoker es consciente de los orígenes aristocráticos de Drácula. Drácula dice: «Aquí soy noble, soy boyardo, la gente común me conoce y soy el amo». La palabra boyardo, tomada de las tierras eslavas, significa en rumano miembro de la nobleza terrateniente. Harker mantiene una larga conversación con Drácula mientras plantea preguntas sobre la historia de Transilvania y observa que se interesó maravillosamente por el tema. Drácula explica su entusiasmo por las figuras destacadas de la historia de Transilvania, diciendo que, para un boyardo, el orgullo de su casa y su nombre es su propio orgullo. En ocasiones, Drácula parece tan seguro de su fama que prescinde por completo de los títulos y se limita a llamarse a sí mismo Drácula, al igual que hizo el personaje histórico, que firmaba su correspondencia sin utilizar ningún título al final de su carrera. Además de conocer los orígenes nobles de Drácula, Stoker también está familiarizado con el título de voivoda, una palabra eslava que los rumanos traducen como príncipe, por lo que el Drácula histórico también era conocido como hospodar, término que se utilizó con frecuencia hasta bien entrado el siglo XIX y que significaba gobernante o gobernador. Se trata de otra denominación históricamente correcta utilizada en la novela. Aunque Stoker tiene toda la razón al señalar que los antepasados de Drácula se remontan al país de los lobos. Los dacios o antepasados de los rumanos solían describirse a sí mismos como hombres lobo, y su estandarte era la cabeza de un lobo con el cuerpo de una serpiente. Se equivoca al considerar al conde descendiente de los Sekeli, que llevaban la sangre de Atila en sus venas, pero este es un error que trataremos de explicar al final de este libro. Más allá de la precisión, hay una admiración incondicional por parte de Stoker, expresada a través de las palabras de Van Helsing por muchos de los rasgos del carácter de Drácula y por su preparación verdaderamente excepcional para gobernar. Van Helsing habla de su poderoso cerebro, su estudio de nuevas lenguas, un aprendizaje sin igual en política, derecho, finanzas y ciencia, incluso en lo oculto, que los Drácula aprendieron en Sibiu, donde el lago Hermannstadt, en un lugar donde a los jóvenes estudiantes conocido como Solomonari en Rumania, se les introducía en la ciencia de la alquimia. Harker queda impresionado por la hospitalidad del conde. «Bienvenido a mi casa», un rasgo tradicional del carácter del pueblo rumano, en particular frente a los extranjeros. Coincide con Van Helsing en que el conde fue en vida un hombre maravilloso, con una mente brillante y una resolución férrea. Van Helsing clasifica los diversos roles de Drácula como soldado, estadista y alquimista, pero destaca con precisión sus capacidades como guerrero y líder de hombres, un corazón que no conocía el miedo ni el remordimiento. A través de Van Helsing, Stoker es muy explícito sobre las raíces históricas de su conde ficticio. Van Helsing cree poder identificar al prototipo histórico del vampiro Drácula. Debe de haber sido, sin duda, aquel voivoda Drácula que se ganó su nombre luchando contra los turcos, al otro lado del Gran Río, en la misma frontera de Turquía, es decir, el Danubio. Si es así, entonces no era un hombre común ya en aquella época, y durante siglos después, ya que se hablaba de él como el más inteligente y astuto, así como el más valiente de los hijos de la tierra más allá del bosque. Drácula habla de uno de mi raza que, como voivoda, cruzó el Danubio y venció al turco en su propio terreno. Stoker no es tan benévolo cuando se refiere al hermano de Drácula, Radu el Guapo. ¡Ay de su indigno hermano que, cuando cayó, vendió a su pueblo al turco y les infligió la vergüenza de la esclavitud! Todas las referencias anteriores son esencialmente correctas y están relacionadas directa o indirectamente con el auténtico Drácula, y Stoker hace muchas otras alusiones similares. En la novela, por ejemplo, cita el hecho de que los húngaros sufrieron una derrota a mano de los turcos, la vergüenza de Kasova,
llamando la atención del lector sobre la segunda batalla de Kosovo-Polje en 1448, como resultado de la cual Drácula comenzó su breve primer reinado con la ayuda turca. Stoker también muestra su conocimiento de los acontecimientos que condujeron a la derrota del ejército húngaro en Mohacs en 1526, una profecía que el Drácula histórico claramente hizo, porque el rey húngaro no estaba dispuesto a acudir en su ayuda en 1462. Hacia el final de la novela, los cazadores de Drácula testifican que Drácula, como último recurso, confía en ser defendido por gitanos, un hecho que no dista mucho de la verdad histórica. Stoker incluso descubrió a un descendiente indirecto de Drácula lo suficientemente importante como para ser mencionado 2 veces en el texto. ¿No fue este Drácula, en efecto, quien inspiró a ese otro de su raza que, en una época posterior, trajo una y otra vez a sus fuerzas a través del gran río a la tierra de Turquía, quien cuando fue derrotado volvió una y otra vez, aunque tuviera que venir solo desde el sangriento campo donde sus tropas estaban siendo masacradas, ya que sabía que solo él podía triunfar finalmente? Es posible que el autor se refiriera a Miguel el Valiente, el príncipe que logró por primera vez la unidad de todas las tierras romanas, descendiente indirecto de uno de los medio hermanos de Drácula, Vlad el Monje. Así pues, Drácula, independientemente de sus evidentes características vampíricas, no es en absoluto el producto de una pesadilla o de la imaginación desbordada de un autor obsesionado con lo oculto. Aunque hay que reconocer que es un personaje complejo, es en parte el resultado de las lecturas serias de Stoker, que analizaremos en detalle. En cualquier caso, Stoker se inspiró lo suficiente en sus investigaciones como para dotar a su famoso conde de una dimensión histórica, lo que añadió un elemento importante a su personalidad. Príncipe, estadista, líder bélico, dotado de una mente astuta y poderosa, político resuelto, un lingüista, Drácula, el hombre, parece bastante atractivo incluso en la novela. En un documento final supuestamente descubierto por Arminius Bunbury, también se hace referencia a Drácula como un vampir, que todos entendemos muy bien, y que en esencia significa bebedor de sangre. Ante un personaje tan tentador como este, cuya creación requirió una exhaustiva investigación por parte del novelista, estamos dispuestos a seguir las pistas de Stoker y embarcarnos en la historia de la vida del Drácula real, un gobernante del siglo XV, recordado por el primer historiador científico rumano del siglo XIX, A.D. Xenopol, como una de las personalidades más fascinantes de la historia. De hecho, el vampiro ficticio palidece en comparación. Capítulo 1. El mundo del verdadero Drácula. La cruzada contra los turcos. El verdadero Drácula, que gobernó los territorios que hoy constituyen Rumania, nació en 1431, el año en que Juana de Arco fue quemada como bruja en la hoguera en Rouen, Francia. Murió en 1476, 2 años antes de que España se unificara como reino bajo el gobierno de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fue en gran medida un producto secundario de la Europa de su época, el Renacimiento, esencialmente un periodo de transición. Aunque el Renacimiento contribuyó a marcar el comienzo de la era moderna, con su énfasis en el nacionalismo y el secularismo que aún hoy caracterizan nuestra época, las antiguas estructuras medievales del feudalismo y la autoridad omnipresente de la Iglesia aún no se habían desmoronado por completo en la época de Drácula. Europa, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro y la costa báltica, representaba durante este periodo mucho más que una civilización única, conectada por sólidos lazos dinásticos y culturales que el mundo contemporáneo o incluso la Europa actual. La noción de una división entre Oriente y Occidente que todavía impregna nuestros cursos universitarios sobre civilización occidental y nuestra actual forma de pensar en términos de telón de acero, que divide las democracias occidentales de los estados socialistas de Europa del Este, habría tenido poco sentido para un contemporáneo de Drácula. Hay quienes tienden a reducir la historia europea a un choque de fuerzas entre Occidente, con su legado de alta cultura heredado de Grecia y Roma, y el despotismo de Asia. Desde tiempos inmemoriales, ese conflicto se había librado en las fronteras de esta civilización europea común contra diversas fuerzas nómadas destructivas extranjeras procedentes de Asia. En la época de Drácula, la manifestación más reciente y crucial de este conflicto estaba representada por los turcos otomanos, que pisaron por primera vez suelo europeo a mediados del siglo XIV.
La designación otomano deriva de Ottoman, uno de sus primeros líderes. Los otomanos se habían convertido en las enseñanzas fundamentalistas del Islam por influencia de las tribus turcomanas de Asia Menor a las que sometieron. Nuestra imagen de los turcos puede seguir estando muy influida por las actitudes del siglo XIX, cuando algunos sultanes, en un intento por evitar los inevitables síntomas de decadencia interna de su imperio, masacraron a griegos, armenios y búlgaros en gran escala. Estos pueblos sometidos estaban subvirtiendo al Imperio Otomano, en su intento por formar sus propios estados nacionales. Esta imagen negativa y excesivamente simplificada de los turcos no debe aplicarse sin serias reservas al dominio turco en la época de Drácula. De hecho, ocurría todo lo contrario. Los dos grandes sultanes de la época de Drácula, Murad II, 1421-1451, y más directamente Mehmed II, 1451-1481, en cuya compañía se crió nuestro joven príncipe, eran, al igual que sus predecesores, personalidades espléndidas, mundanas y cultas que patrocinaban a artistas italianos y se casaban con las hijas de los gobernantes balcánicos y bizantinos. También fueron políticos con visión de futuro que enseñaron a Europa las lecciones de la tolerancia religiosa, al conceder asilo a los judíos y a los miembros de otras minorías en una época en la que estas minorías eran perseguidas por la Iglesia Católica Romana. Los turcos cruzaron por primera vez el estrecho de los Dardanelos, que separa Europa de Asia, en 1353, convocados por los emperadores de Bizancio para resistir las presiones de los estados balcánicos, en particular de los reyes serbios, que tenían sus ojos puestos en el título imperial. Para fortalecer sus lazos con los turcos, varios emperadores bizantinos llegaron a dar a sus hijas en matrimonio a los sultanes. Sin embargo, una vez que pisaron suelo europeo, los turcos no fueron fáciles de desalojar. Inicialmente se volvieron contra Bulgaria, que en su momento había sido uno de los estados más poderosos de los Balcanes. Bulgaria fue parcialmente derrotada en 1371. El norte de Serbia opuso una mayor resistencia, pero el 15 de junio de 1389, Bayezid el Rayo, hijo del sultán Murad I, destruyó los ejércitos del príncipe serbio Lazar en la primera batalla de Kosovo-Polje, el campo de los pájaros negros. Esta decisiva derrota abrió el resto de Bulgaria, Albania y la mayor parte de la península balcánica a la penetración turca. Todo lo que quedaba de Serbia era un estado semiautónomo bajo el dominio de George Branković, que ostentaba el título bizantino de déspota. Branković sobrevivió a duras penas porque había dado a su hija Mara como esposa a otro sultán, Murad II. Para su seguridad, entregó su capital, Belgrado, a los húngaros en 1420. En efecto, los turcos habían avanzado su frontera hasta el Danubio, la frontera de lo que acabaría siendo la tierra de Drácula, que en aquel momento representaba la frontera de la civilización europea. Aunque los conquistadores otomanos eran musulmanes, no obligaron a los pueblos sometidos de los Balcanes a convertirse al Islam. De hecho, la mayoría de los pueblos sometidos permanecieron fieles al cristianismo ortodoxo oriental. Sin embargo, los cristianos de los Balcanes, reducidos a una condición de segunda clase, resentían el dominio de un credo ajeno bajo un sultán que combinaba los poderes políticos y religiosos supremos. Muchos también se indignaban por el sistema turco de reclutar a los mejores niños varones cristianos de los Balcanes, alejándolos de sus padres a una edad temprana, adoctrinándolos a la fuerza en la nueva religión y alistándolos en el ejército. Estas tropas especiales se llamaban yenízaros. Algunos de ellos luchaban en cuerpos de infantería, aunque técnicamente los esclavos podían ascender al nivel de sus habilidades, ya fuera en el servicio militar o civil, y muchos de ellos acabaron como visires, primeros ministros, de sucesivos sultanes. Sin embargo, fue el reclutamiento de los jóvenes más dotados de los territorios conquistados lo que vació a los Balcanes de la flor y nata de su masculinidad, y al mismo tiempo proporcionó a los turcos su supremacía militar. Este fue considerado uno de los métodos más diabólicos y quizás únicos de conquista mundial entre todos los ideados por la humanidad. Algunos consideraban que el enfrentamiento entre Oriente turco y Occidente cristiano era un conflicto entre dos sistemas de valores y dos culturas, muy similar al conflicto actual entre el comunismo y la democracia occidental. Sin embargo, dado que en las zonas fronterizas los valores estaban a veces irremediablemente entremezclados, es mejor considerar la lucha de la era de Drácula como fruto de las ambiciones desmesuradas de Mehmed II,
un conquistador del calibre de Alejandro Magno, dispuesto a invocar el espíritu de una guerra santa para lograr la dominación mundial. Drácula, contemporáneo de Mehmed, educado por los mismos tutores y con idénticos valores, quizás comprendía la importancia crucial de esta lucha mejor que cualquiera de sus contemporáneos europeos. Si los estados libres supervivientes de Europa Oriental y Central no hubieran estado decididos a resistir estas ambiciones, es concebible que el mundo musulmán se hubiera extendido desde el Bósforo hasta la costa atlántica. Fue en la época de Drácula cuando se introdujo la noción de las cruzadas balcánicas, los esfuerzos de las tierras situadas en los límites de la conquista otomana, las zonas fronterizas de Europa, por resistir el poder del Islam en nombre de la cruz. Representó una lucha en defensa de Europa tan significativa como la resistencia española a los moros que la había precedido. En muchos aspectos, fue más significativa que las cruzadas de los siglos XI y XII, dirigidas a recuperar los lugares sagrados de Jerusalén, porque estaba en juego la defensa del propio continente europeo. A las puertas de Europa se alzaban los restos esqueléticos del otrora poderoso imperio bizantino, con su orgullosa ciudad principal, Constantinopla, construida por Constantino en el año 330 en el emplazamiento de Bizancio, una antigua ciudad-estado griega situada en el Bósforo. Aunque era heredero del Imperio Romano y por lo tanto a menudo se le denominaba Imperio Romano de Oriente, su lengua hablada era el griego. La Iglesia bizantina se había separado de Roma en 1054 porque el obispo de Constantinopla se negó a subordinarse al obispo de una ciudad rival, que había caído en decadencia y barbarie. Las diferencias teológicas se inventaron más tarde para justificar la división. Extremadamente orgullosa de su historia milenaria, Constantinopla también reivindicaba su superioridad cultural y política frente a los advenedizos emperadores medievales que habían sido inicialmente establecidos por el Papa con la coronación de Carlomagno en el año 800 y sus sucesores. El imperio seguía gozando de un inmenso prestigio a principios del siglo XV, y la ciudad actuaba como un imán para los poderosos aspirantes a conquistadores tanto del este como del oeste. Todos ellos se sentían aún más atraídos, porque la ciudad había perdido su reputación de invencibilidad militar desde su ocupación por Venecia en 1204. Los emperadores ortodoxos orientales de Bizancio habían desperdiciado su fuerza luchando contra los cruzados católicos romanos y sus rivales balcánicos, concretamente los gobernantes búlgaros y serbios, empeñados en hacerse con la corona imperial. Cuando nació Drácula, Constantinopla y su hinterland europeo aún sobrevivían, como una salamandra con una cabeza enorme y un cuerpo alargado, que incluía la montaña sagrada de Athos, el despotado de Mistra, Tesalónica y algunas islas del mar Egeo. Uno de los aspectos más trágicos de la invasión turca de Europa fue la renuencia de las potencias occidentales a defender las fronteras de su cultura en Europa Oriental. Este extraordinario fracaso de fortaleza moral no era comprensible en el siglo XV, ya que las familias gobernantes francesas habían consolidado originalmente los estados polaco y húngaro. Los venecianos, pisanos, genoveses y españoles gobernaban en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo, e innumerables aventureros occidentales ocupaban una serie de colonias amenazadas a lo largo de la disputada costa oriental y en las islas cercanas a lo que hoy es Yugoslavia y Grecia. Los pretextos que llevaron al fracaso de Occidente en el siglo XV a la hora de responder a las sucesivas llamadas a las cruzadas no eran diferentes de los que habían despertado una respuesta emocional tan profunda durante el apogeo de las cruzadas en la era de la fe. Carlos VII, rey de Francia, la hija mayor de la Iglesia Católica y principal potencia cruzada, acababa de salir de uno de los conflictos más cruciales de la historia de su país, la Guerra de los 100 años. Él y su futuro sucesor, Luis XI, el rey araña, que tenía predilección por colgar a niños pequeños de las ramas de los árboles y encerrar a sus enemigos en jaulas para consolidar el poder real, acababan de liberar a su país del dominio inglés. Los reyes franceses también estaban ocupados luchando contra los duques de Borgoña por la supremacía en el Estado francés. Los duques semirreales de Borgoña eran, de hecho, los únicos gobernantes dentro de los territorios actuales de lo que hoy es Francia, que durante un tiempo se mantuvieron fieles a la tradición cruzada. Su generosa participación en la cruzada del padre de Drácula en 1446 compensó en cierta medida la ineficacia de sus primos en París. Inglaterra no estaba más involucrada que Francia en la lucha contra los musulmanes.
Las tradiciones de Ricardo Corazón de León habían caído en el olvido. Dos familias rivales se enzarzaron en una lucha desesperada por la supervivencia, las Guerras de las Rosas, 1455-1485. La rosa blanca era el símbolo de los seguidores del duque de York y la rosa roja representaba la casa de Lancaster. Esta última de las guerras feudales de Inglaterra se prolongó durante toda la vida de Drácula. Los únicos ingleses relacionados de alguna manera con nuestra trama eran soldados de fortuna que se alistaron como voluntarios en varios ejércitos cruzados. Uno de estos veteranos, John Tiptoft, conde de Worcester, utilizó más tarde la técnica del empalamiento que había aprendido en Europa Oriental para matar a sus enemigos lancasterianos. Fue ejecutado por sus crímenes. La España medieval, salvo algunos reinos del norte que habían sobrevivido como estados independientes, había sufrido el trauma de la conquista musulmana, aunque los árabes, a diferencia de los turcos, tenían su propia forma sofisticada de civilización, que aún perdura en las mezquitas finamente esculpidas de Córdoba, en aquella época un centro de aprendizaje más avanzado que París y Oxford, en particular en las disciplinas de la ciencia y las matemáticas. Estos reinos libres habían logrado liberar gradualmente el territorio en una serie de guerras, la Reconquista, que había dejado una profunda huella en el carácter de la población, especialmente en el Reino de Castilla. Los habitantes eran fanáticamente católicos e intolerantes, y estaban dispuestos a casi cualquier sacrificio en defensa de su tierra. Aunque eran cruzados en su propio país, los castellanos, una vez liberados del control musulmán, no se preocupaban igualmente por la lucha en Oriente contra los turcos. Sin duda, la geografía tuvo mucho que ver con esta reacción. Al igual que los portugueses, que bajo el mando de su rey navegante Enrique miraron hacia el oeste, hacia el mar, en busca de expansión, la circunnavegación de África, la exploración del lejano oriente, los castellanos acabaron descubriendo y conquistando un nuevo continente bajo el reinado de la reina Isabel. Ella se convertiría en la protectora de Cristóbal Colón, nacido 10 años antes de que Drácula se convirtiera en príncipe. De las tierras del futuro reino de España, solo Aragón mira hacia el este. En particular, los catalanes de Barcelona, un importante puerto mediterráneo, estaban preocupados por la amenaza turca, ya que ponían en peligro las antiguas rutas comerciales y sus aspiraciones de expansión hacia el este. Incluso antes de la época de Drácula, se había formado un eficaz grupo de aventureros militares, la famosa Compañía Catalana, para defender a los emperadores bizantinos contra todos sus enemigos, aunque en realidad los catalanes luchaban por su propio interés. Los aragoneses deseaban, a través de las cruzadas balcánicas, forjar contactos comerciales y políticos con el Egeo, el Adriático y el Mar Negro. Las ambiciones del rey aragonés Alfonso V quedan perfectamente reflejadas en la decisión de su hijo bastardo Ferrante de acercar Nápoles al teatro de guerra oriental, el centro de su poder. Ferrante logró perpetuar su dominio mediante el uso del terror. Tras matar a la mayoría de sus oponentes políticos, mandó a momificar a sus víctimas y las colocó en el Museo Real, donde se las mostraba a sus invitados. La Italia del siglo XV fue la sede del Renacimiento. Aunque Niccolò Machiavelli no nació hasta 1469, los principios amorales que expondría en El Príncipe, 1517, se aplicaban mucho antes de su publicación. Sin duda, en aquella época, había pocos indicios de patriotismo italiano entre las repúblicas y ciudades-estado beligerantes del norte de Italia, y menos aún de espíritu cruzado, aunque el estrecho de Otranto, en el talón de la península, separa Italia de los Balcanes por solo unas 30 millas. En el norte, los prestigiosos Medici estaban más interesados en ganar dinero creando el primer banco internacional de Europa, sin duda otro síntoma del modernismo de la época. Utilizaron los recursos del poderoso banco, con sus numerosas filiales en diversas capitales, para financiar el comercio, disfrutar de los lujos de una vida opulenta, ganar elecciones políticas y papales y comprar vínculos matrimoniales con las familias más nobles, incluida la realeza de sangre azul. Cosme, en cierto sentido el fundador de la dinastía, se convirtió en el autoproclamado patrocinador del Renacimiento clásico. Más tarde su nieto, Lorenzo el Magnífico, destruyó los últimos vestigios del gobierno constitucional en el norte. En otros estados italianos, los estándares políticos habían caído a un nivel abismal, ya que las comunas medievales tenían sus propias libertades subvertidas por el tiranicidio. Este periodo en Italia y en otros lugares fue también la época de los ambiciosos y sin escrúpulos autócratas a los que a veces se denomina condottieri.
Estos hombres se guiaban únicamente por la ambición de adquirir poder político, por cualquier medio posible, incluso destruyendo familias rivales enteras en el proceso. El papado, que controlaba Roma y el cuello central de la península italiana como poder temporal, atravesaba dificultades que debilitaron enormemente su papel natural en cualquier cruzada y le restaron el prestigio que había ganado al haber liderado el movimiento cruzado en el pasado. En aquella época, la Iglesia seguía recuperándose de la crisis más peligrosa de su historia, cuando dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, rivalizaban por la supremacía. El Gran Concilio Eclesiástico convocado en Basilea en 1431, el año del nacimiento de Drácula, para resolver este conflicto fue seguido por un peligro aún mayor, cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico intentó sustituir al gobierno de un solo papa por el gobierno de los cardenales. Esta amenaza mucho más grave fue combatida con presteza por el papa veneciano Eugenio IV y su principal portavoz, el cardenal Giuliano Cesarini, ambos estrechamente relacionados con las cruzadas balcánicas de la década de 1440. En esencia, los esfuerzos papales se centraron en desviar la atención de los problemas internos de la Iglesia romana, trabajando para sanar el cisma entre la ortodoxia oriental y el catolicismo romano, que había dividido a las dos iglesias desde 1054. De hecho, la reunificación iba a ser la condición previa para una cruzada conjunta de Oriente y Occidente contra los turcos. Se alcanzó un acuerdo histórico, al menos sobre el papel, en el Concilio de Florencia de 1439, con la ayuda del emperador de Constantinopla, Juan VIII. Sin embargo, muchos de los obispos ortodoxos, en particular los rusos y los rumanos, se negaron a firmar el documento final. El sucesor de Eugenio, el Papa Nicolás V, finalmente reafirmó la autoridad de San Pedro al obligar a todos los papas rivales a dimitir, poniendo así fin al peligro interno para el papado. Sin embargo, avanzó menos en la implementación de la reunificación entre las dos iglesias, y en lugar de emprender una cruzada, esta espléndida figura, que convirtió Roma en la sede del Renacimiento, prefirió coleccionar manuscritos griegos y latinos, fundó la Biblioteca Vaticana, patrocinó a críticos peligrosos como el humanista Lorenzo Valla y reconstruyó la iglesia de San Pedro al estilo de una basílica romana. Como hombre de paz, mostró poca preocupación, incluso por el destino de Constantinopla, que cayó en manos de los turcos durante su pontificado. Sin embargo, la culpa por esta negligencia acabó acortando su vida. Fue el pontificado 1458-1464 de Enea Silvio de Piccolomini, el futuro Papa Pío II, el que más coincidió con el reinado de Drácula. Piccolomini comenzó su carrera como un libertino no exento de talento literario y solo cambió de vida cuando se convirtió en sacerdote en 1446. Era lo suficientemente medievalista como para comprender la amenaza inherente a la expansión otomana. A partir de 1459, el Papa apeló repetidamente a las potencias cristianas para que se unieran en una cruzada común y recaudó fondos para subvencionar dicho movimiento concertado. De hecho, Pío II, un europeísta convencido, consideraba que la amenaza otomana no solo era un peligro para Europa Oriental, sino también para el cristianismo en sí. Solo Drácula respondió a su llamamiento. La República de Venecia se enfrentaba a los Balcanes desde su laguna en el Adriático. Su principal rival comercial, Génova, estaba situada en el Golfo Mediterráneo que llevaba su nombre. Génova tenía colonias a lo largo del Mar Negro y Crimea, y Pera, un suburbio de Constantinopla, estaba bajo su control. Frustrada en Italia, Venecia también se vio obligada a recurrir a la conquista oriental para expandirse comercialmente en el Levante. Los venecianos eran una potencia balcánica por haber anexionado una serie de ciudades a lo largo de la costa adriática, entre las que se encontraba Ragusa, ahora el centro turístico yugoslavo ciudad de Dubrovnik, que era la ciudad reina. Con su flota en control absoluto de las aguas del Mediterráneo oriental, los venecianos también se aseguraron, mediante compra o por otros medios, una serie de colonias en el extremo de la península griega, entre ellas Atenas, Salónica y muchas islas del mar Egeo. En esencia, Venecia controlaba la mayor parte del sur y el oeste de la península balcánica, y sus comerciantes hicieron del ducado veneciano la moneda de curso legal en toda la región. Sin embargo, el senado gobernante se mostraba reacio a desafiar a los turcos y confiaba en la diplomacia para mantener a la república fuera de la guerra. No obstante, cuando la expansión turca comenzó a amenazar sus bases, algunos diplomáticos de la república empezaron a mostrar interés en la determinación de resistir a los turcos,
aunque Venecia no se unió a la cruzada hasta 1464, cuando ya era demasiado tarde para salvar al príncipe. Aunque se veía más amenazado de forma inmediata por los turcos, el Sacro Imperio Romano Germánico, al igual que las potencias supervivientes del centro y el este de Europa septentrional, no estaba más preparado para defender su autonomía amenazada, con muy pocas excepciones. Para citar un ejemplo de relativa apatía ante la amenaza turca en el noreste de Europa, Iván III el Grande, geográficamente distante del país de Drácula, enviaba ocasionalmente mercaderes a aguas turcas y patrocinaba a artistas y arquitectos renacentistas, encargándoles la construcción de muchos de los importantes monumentos del Kremlin. No tenía intención de emprender ninguna cruzada, sino que simplemente deseaba profundizar su conocimiento del mundo occidental cuando finalmente decidió establecer una embajada en la corte del rey húngaro Matías. La misión fue dirigida por Fedor Kurítsin, quien al final de su servicio escribió un fascinante tratado político basado en la vida de Drácula. Esta falta de fibra moral era especialmente evidente en el caso de las Germanias, el Sacro Imperio Romano Germánico que, a diferencia de Rusia en sus confines orientales, se veía más peligroso amenazado por la conquista turca. Incluyendo obispados, ciudades libres y estados principescos más grandes y más pequeños, había más de 300 Germanias en la época de Drácula, habitadas por personas de diversos orígenes étnicos y lingüísticos. Los únicos denominadores comunes dentro de ese estado amorfo y multilingüe, que según Voltaire no era ni santo ni romano y que no tenía en absoluto un carácter exclusivamente germánico, eran el emperador y la influencia menguante de la Iglesia católica. A diferencia de otros estados occidentales, donde el principio de primogenitura estaba bien establecido, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico eran elegidos por un comité especial, compuesto por los jefes de 3 arzobispados y 4 principados. La tendencia de estos electores era tratar de seleccionar candidatos débiles para que no interfirieran con el poder de los estados feudales. La elección de Segismundo, hijo de Carlos IV, emperador de Luxemburgo, coronado emperador alemán en 1411, fue una excepción, y estaba destinado a realizar al menos un importante intento de cruzada. Esto puede deberse a que en 1387, antes de su elección, ya había sucedido al trono de Hungría, en esencia una potencia de Europa Oriental, tras tomar por esposa a María, hija del último rey francés de Hungría y Polonia, Luis el Grande. De este modo, se estableció entre Hungría y el Sacro Imperio Romano Germánico un vínculo dinástico que duraría hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Además, tras la muerte de su medio hermano Wenceslao en 1419, Segismundo se convirtió también en rey de Bohemia. Cuando Segismundo murió en 1437, sus 3 reinos pasaron a manos de Alberto de Habsburgo, gobernante del pequeño ducado austríaco que se había casado con Isabel, hija de Segismundo. Alberto II, que nunca fue elegido emperador, gobernó durante solo 2 años. Su hijo Ladislao, nacido tras la muerte de su padre, de ahí su sobrenombre de póstumo, se convirtió en el heredero de Austria, Bohemia y Hungría, aunque no pudo gobernar de forma efectiva hasta que alcanzó la mayoría de edad. Viena, sede del gobierno de Ladislao, estaba situada, al igual que Buda, a orillas del Danubio, y por lo tanto peligrosamente expuesta a los ataques turcos. Pero con la muerte de Alberto, el verdadero árbitro de la situación en Europa del Este y líder de la cruzada antiotomana, pasó a ser Juan Hunyadi, virrey de Hungría y gobernador general, voivoda de Transilvania. También fue durante un tiempo el mentor político y militar de Drácula. El título imperial fue otorgado a continuación al Habsburgo Federico III, 1440-1493, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico coronado en Roma, 1452, aunque había sido rey de Alemania como Federico IV desde la muerte de Alberto, que mostraba poco interés por las cruzadas. Le interesaba más mantener la ilusión de que, como duque de Austria, él, y no el hijo y sucesor de Hunyadi, Matías, era el rey legítimo de Hungría, ya que la corona de San Esteban, la única que confería legitimidad, se guardaba buen recaudo en las bóvedas de su palacio de Wiener Neustadt. La simbólica corona sagrada, coronada por una pesada cruz de oro y adornada con joyas preciosas, fue entregada originalmente por el Papa Silvestre II al primer rey de Hungría, San Esteban, en el año 1000, para conmemorar la entrada de Hungría en la comunidad cristiana de estados mediante la conversión del rey al catolicismo. Para pasar las largas noches invernales en su desolada corte de Wiener Neustadt,
Federico contrató los servicios de un tal Michael Beckheim, soldado de fortuna y maestro cantor alemán, que compuso un famoso poema sobre el tema de Drácula. Polonia era ahora, con diferencia, el estado más poderoso de Europa del Este. Su poder se consolidó en 1384, cuando la segunda hija de Luis el Grande de Hungría, Jadwiga, entonces de apenas 10 años, cuya hermana mayor María había sido la primera esposa del emperador Segismundo, se casó con el gran duque pagano de Lituania, Jagielo, con la condición de que éste aceptara convertirse al catolicismo. Él tomó el nombre cristiano de Ladislao II. Con esta unión nació una vasta confederación de estados, que se extendía desde la costa báltica a través de Ucrania hasta el Mar Negro, sostenida por el intenso catolicismo de su pueblo, el coraje de sus reyes y la caballerosidad de sus nobles. Ladislao III, hijo de Jagielo, se convirtió en el líder espiritual de 2 cruzadas sucesivas y murió en combate como caballero, luchando contra los turcos en compañía del hermano mayor de Drácula. Su sucesor, Casimiro IV, 1447-1492, no estuvo a la altura de esta tradición, en parte debido a la amenaza de las presiones insurgentes alemanas en el Báltico, los tártaros de Crimea en Ucrania y las ambiciones del gran duque Iván III de Moscú. Así, en un mundo conflictivo más interesado en la adquisición de poder político, la acumulación de riqueza material y la eliminación de los vestigios del monopolio que una vez ejerció la Iglesia Católica Romana, tanto se miraba hacia el este como hacia el oeste, eran pocos los estados dispuestos a reavivar el espíritu cruzado. El país de Drácula representaba una de las pocas excepciones. Una era de transición. Aunque sin duda Italia fue la tutora y propagadora del clasicismo, el humanismo y la inventiva científica, sería erróneo creer que estos movimientos no se extendieron hasta las fronteras orientales de la civilización europea. En la Universidad de Cracovia, fundada en 1364, el matemático Nicolás Copérnico estaba descubriendo un nuevo universo centrado en el Sol, lo que supuso un enorme avance para la ciencia de la astronomía. En la Universidad de Praga, fundada por el padre de Segismundo, Carlos IV, en 1348, el Renacimiento adquirió un carácter más teológico y filosófico. Las lenguas de enseñanza incluían tanto el checo como el alemán, una concesión al principio de coexistencia entre los pueblos. El palacio de verano del rey Matías I en Visegrad, donde Drácula pasó muchos años de arresto domiciliario, fue reconstruido casi en su totalidad por artesanos y arquitectos italianos. De hecho, fue en este palacio de verano donde un artista de la corte pintó el retrato de Drácula, la primera reproducción en color y óleo de un príncipe de las futuras tierras romanas. En cuanto a la invención de la imprenta, los historiadores siguen especulando hoy en día sobre si Johannes Gutenberg o Fust de Maguncia fue el primer inventor de los tipos móviles que hicieron posible la impresión a gran escala. En cualquier caso, los impresores de Buda y Cracovia conocían el arte al menos 5 años antes de que William Caxton abriera su imprenta en Inglaterra a finales de 1476. En 1463 se imprimió en Viena el primer folleto sobre Drácula, que circuló inicialmente en alemán como propaganda política para justificar el arresto de Drácula. Más tarde, durante el siglo XV, se imprimieron historias de terror sobre Drácula en Leipzig, Augsburgo, Stuttgart, Estrasburgo, Nuremberg y muchas otras ciudades alemanas. En un tono más sombrío, uno de los inventos más aterradores asociados a este periodo de progreso tecnológico en Europa fue el de la pólvora, con su ruido ensordecedor y destello brillante. Revolucionó la guerra al hacer que matar fuera mucho más fácil de lo que había sido durante la Edad Media, con el refinado conjunto de prohibiciones inculcadas en el Código de Caballería, que constituía el aspecto más importante de la educación de un joven caballero. Se enseñaba al candidato a respetar la vida humana, proteger a las mujeres y los niños y respetar el derecho del enemigo a buscar refugio en una iglesia. A partir del Renacimiento, las guerras contaron con profesionales a sueldo que tenían poca o ninguna preocupación por la santidad de la vida humana. Se les enseñaba a matar, no a mutilar ni a desarmar. Ya no se hacía distinción entre soldados y civiles. El cañón, monopolio del tirano, utilizado por los ejércitos de Drácula, era el instrumento supremo de destrucción y solo muros extremadamente gruesos podían salvar a la población civil de sus devastaciones. Además de este nuevo y más terrible tipo de guerra, las epidemias. Tras la pandemia de la peste negra, la peste bubónica en el siglo XIV, que redujo en 1/3 la población de Europa, y que continuó devastando Europa Oriental en recurrencias cíclicas durante la época de Drácula,
Otras enfermedades temibles, como la sífilis, la tuberculosis, la lepra y la viruela, acompañaron la conquista turca de los Balcanes. Calamidades como estas, junto con desastres naturales como inundaciones, terremotos y plagas de langostas, observadas por los viajeros especialmente en Europa Oriental, también fomentaron la creencia en falsos ídolos, la quema de brujas y brujos, la consulta a oráculos y adivinos y otros tipos de comportamientos supersticiosos. Dada la brevedad de la vida, que a menudo se derivaba de ello, y la alta incidencia de la mortalidad infantil, la época de Drácula fue, como es comprensible, también de cinismo y desesperación. Este hecho ayuda a explicar la crueldad y el escaso respeto por la vida humana que mostraban Drácula y sus contemporáneos. El contexto rumano. Drácula se convirtió en cruzado porque su país era, por su geografía, el más amenazado por los turcos. Por lo tanto, es imposible comprender al hombre, al estadista y al soldado sin conocer la geopolítica esencial de su país, que incluso hoy en día es poco conocida en Occidente. De hecho, muchos de los mitos y confusiones relacionados con su nombre tienen su origen en la fértil imaginación de Bram Stoker y de innumerables cineastas que persisten en describir Transilvania, una región occidental de la actual Rumania, como una tierra misteriosa de gitanos, vampiros y campesinos supersticiosos. Los territorios que componen la Rumania contemporánea tienen una historia muy antigua. Tras ser conquistados por Roma en dos campañas sucesivas, 101 y 105-106 después de Cristo, los nativos de la tierra, llamados en aquella época dacios, finalmente depusieron las armas, mientras que su rey tomó veneno para evitar el cautiverio. A continuación, se produjo una ocupación que implicó inmigraciones masivas desde todas las provincias del Imperio Romano. Esta tierra de oportunidades más allá del Danubio fue bautizada como Dacia Feliz, debido a la fertilidad agrícola de la llanura y a los extensos yacimientos minerales de oro y plata que se habían explotado en los Cárpatos desde la antigüedad. La Dacia romana, aunque no coincidía con las fronteras de la Rumania moderna, incluía gran parte de la llanura del Danubio y se extendía más allá de los Cárpatos hasta la meseta del sur de Transilvania. En términos modernos, se puede visualizar la columna vertebral del territorio habitado por los dacios como una enorme S invertida que se extendía desde las fronteras de la actual Checoslovaquia hasta el Danubio, formada por las propias montañas. Sin embargo, el poder romano no se extendió ni al Mar Negro ni al río Dniester. En el año 271 después de Cristo, bajo la fuerte presión de los invasores bárbaros, la fuerza militar y la administración romana se retiraron al sur del Danubio, a lo que hoy es Bulgaria. La mayoría de los historiadores sostienen que la mayor parte de la población nativa, que en este breve periodo de tiempo llegó a hablar un dialecto latino aproximado, se quedó atrás, buscando refugio en la meseta de Transilvania. El lugar de nacimiento de Drácula, Transilvania, es, por lo tanto, la región que fue habitada desde la antigüedad por los daco-romanos, o, como se le llegó a llamar debido al latinismo básico de su idioma, los rumanos. Por conveniencia, utilizaremos esa denominación en lo sucesivo. La región situada más allá del cinturón boscoso de los Cárpatos, que los húngaros ocuparon gradualmente hasta el siglo XIII, fue descrita por sus primeros cronistas en latín como Trans Silva, literalmente más allá o al otro lado del bosque, una descripción muy precisa de las montañas densamente boscosas. Los húngaros eran un pueblo esencialmente nómada procedente de Asia Central. Todavía hablan una lengua turca que no tiene relación con la de otros pueblos europeos, excepto la de los finlandeses orientales. Los húngaros establecieron su reino en la antigua Panonia, la llanura al este de Rumania, y luego extendieron su dominio sobre Transilvania a principios del siglo XI. Un siglo más tarde, los reyes húngaros invitaron a su territorio a otra tribu asiática con la que estaban emparentados, los Seklers o Sekeli. Stoker afirma erróneamente que Drácula es de ascendencia Sekler, a quienes algunos historiadores describen como descendiente de los hunos de Atila. La palabra húngara Sek significa asiento, y el significa más allá, por lo tanto se establecieron más allá de la sede del poder, en las fronteras reales del territorio húngaro. A los Sekeli le siguieron los alemanes, la mayoría de los cuales procedían de Renania y Flandes, y a quienes también se les concedieron considerables extensiones de tierra. A estos alemanes se les permitió finalmente establecer ciudades autónomas y obtuvieron amplios privilegios comerciales. Se les conocía colectivamente como sajones. En 1211, para proteger aún más sus tierras de los invasores orientales, los reyes de Hungría concedieron cartas a los renombrados alemanes de la Orden Teutónica
para que defendieran su frontera sureste durante unos 20 años. Los rumanos que habían sobrevivido en Transilvania durante el periodo de invasión bárbara, organizada en pequeños feudos independientes, cuidaban sus ovejas, practicaban la agricultura y mantenían vivas su lengua y sus tradiciones. Mantuvieron una precaria autonomía durante el periodo de dominación húngara. Luego, aprovechando las devastaciones causadas por la invasión mongola de Batu Khan en 1241, que había debilitado gravemente el poder húngaro, comenzaron a emigrar desde la meseta de Transilvania hacia las estribaciones de los Cárpatos, en 2 colonizaciones separadas. La primera tuvo lugar a finales del siglo XIII, cuando los rumanos fundaron el Principado de Valaquia. La palabra valaco es simplemente un término alemán que designa a todos los pueblos de habla latina. Los rumanos prefieren ahora llamar a la zona Muntenia, la tierra de las montañas, o Tara Romanesca, la tierra rumana. Alrededor de 1352 tuvo lugar otra migración, desde el norte de los Cárpatos hacia lo que se convirtió en Moldavia, llamada así por la proximidad de la tierra al río Moldava, donde los nuevos colonos se consideraban relativamente a salvo de los ataques tártaros o húngaros. Cuando Valaquia, donde gobernaría Drácula, se estableció por primera vez como estado alrededor de 1290, su organización política era bastante rudimentaria. Según los estándares del mosaico de pequeños estados de Europa del Este, Valaquia no era un país muy grande, incluso si se consideraba que los 2 ducados transilvanos de Fágaras y Amlas estaban bajo su dominio. Tenía una superficie de 48.000 millas cuadradas, aproximadamente el tamaño del estado de Nueva York, y una población total de 500.000 de habitantes, en su mayoría rumanos, repartidos en 3.220 pueblos y municipios. La gran mayoría vivía en el campo, especialmente en las zonas montañosas de los Cárpatos, cerca de la meseta de Transilvania, de donde procedían. La llanura del Danubio, al sur, en aquellos días, todavía cubierta en parte por extensos bosques, estaba escasamente poblada debido al peligro de las incursiones turcas. Târgoviște se convirtió en la capital de Valaquia alrededor de 1385. Las capitales anteriores se habían situado más cerca de las montañas por razones de seguridad. Braila, en el Danubio, era el puerto comercial más grande. Importantes centros comerciales del siglo XV eran Tiršov, un centro comercial interior cerca de Târgoviște que desapareció hace mucho tiempo, y Rukar, un puesto fronterizo al noreste. Bucarest, mucho más cerca de la llanura del Danubio, aunque existía como centro urbano desde principios de la Edad Media, estaba demasiado expuesta a los ataques turcos como para adquirir mucha importancia. Pocas de estas ciudades estaban fortificadas al estilo occidental, ya que estaban rodeadas como mucho por empalizadas de madera. Algunas de estas localidades no eran, en realidad, más que aldeas extendidas. Un puñado de fortalezas de diseño serbio o bizantino, que ocupaban posiciones estratégicas remotas en las montañas, el Danubio o el mar, en las fronteras orientales del país, habían sido construidas por los predecesores de Drácula, pero a muy pequeña escala, a diferencia de las poderosas fortalezas alemanas y teutónicas del norte. La mayoría estaban destinadas únicamente como lugares de refugio y no como bastiones defensivos. Se construyó otra fortaleza estratégica más poderosa en la frontera con Moldavia, en la ciudad de Chilia, en el brazo más septentrional de las desembocaduras del delta del Danubio. Otra fortaleza importante que cayó en manos de los turcos en 1416 fue Giurgiu, construida en una isla del Danubio a un gran coste, con los ingresos de las minas de sal por el abuelo de Drácula, para proteger su flanco sur contra los turcos. Las 2 clases principales de la sociedad valaca eran los boyardos y los campesinos. Apenas se podía distinguir el inicio de una clase media en el siglo XV. Si estos boyardos eran originalmente terratenientes libres, líderes ricos de las aldeas o descendientes legítimos de una antigua casta militar, en el sentido occidental del término, es un problema que es mejor dejar en manos de los especialistas. Sin embargo, la afirmación de los boyardos de representar a una aristocracia nativa se ve corroborada, al menos en parte, por el hecho de que, desde el nacimiento mismo del Principado, o incluso antes de su fundación, el término boyardo se asociaba generalmente con la tenencia, no necesariamente con la propiedad de la tierra. En ese sentido, los boyardos poseían vastos dominios que comprendían decenas de aldeas. Los boyardos eran verdaderos señores soberanos en estas propiedades, al igual que la aristocracia feudal en Occidente. Además de tierras, a los miembros de las altas esferas de la jerarquía boyarda también se les concedían ciertos títulos de origen bizantino,
que correspondían aproximadamente a nuestros cargos ministeriales. Estos títulos solían otorgarse en reconocimiento a los méritos, militares o de otro tipo, al servicio del príncipe gobernante de Valaquia. El primer boyardo del país era el ban, o gobernador, de la provincia de Oltenia. El ban, al igual que otros titulares de títulos, disponía de los servicios de 1 o 2 ayudantes, normalmente boyardos de menor importancia. Además, había innumerables sinecuras cortesanas y cargos menores. Las funciones importantes reportaban ingresos sustanciales. En las provincias, otros boyardos eran nombrados gobernadores de distritos y castillos. El título de Gran Boyardo garantizaba a su titular un puesto en el Consejo de Estado, que junto con el príncipe gobernaba el país. En esta dualidad de gobierno, a veces era difícil decir con precisión dónde residía el verdadero poder. A primera vista, el príncipe, domnul en rumano, de latín dominus, señor, el término eslavo voivoda se utilizaba con menos frecuencia, poseía todos los atributos principales del poder. Era el soberano formal y el jefe de la administración central y local. Recaudaba y gastaba impuestos, cobraba aranceles e ingresos, impartía justicia, acuñaba monedas y era el comandante en jefe del ejército y la policía. A pesar de estos formidables atributos, su poder distaba mucho de ser absoluto. La primogenitura, uno de los medios más importantes para consolidar la autoridad centralizada en Occidente, no se había desarrollado en Valaquia. En la práctica, cualquier hijo del príncipe gobernante, legítimo o no, podía ser seleccionado por el Consejo de Boyardos y luego investido por el primado. Esta situación a menudo daba lugar a luchas entre facciones y a la anarquía, ya que las distintas facciones de boyardos apoyaban a diferentes candidatos al trono. También había que consultar al Consejo de Boyardos para confirmar edictos importantes e incluso para presenciar transacciones judiciales ordinarias, como las donaciones de tierras. Un poderoso instrumento del poder principesco era la Iglesia Ortodoxa Rumana, vagamente vinculada al Patriarcado de Constantinopla desde la conversión del país por parte de los misioneros de la Iglesia Ortodoxa Oriental durante el siglo IX. De hecho, desde la fundación del Principado de Valaquia, la Iglesia rumana era, a todos los efectos, autónoma bajo el dominio de un obispo principal nativo, que se autodenominaba metropolitano de Hungro-Valaquia y exarca de las llanuras. Su sede se encontraba en Curtea de Arges, al noreste de Târgoviște. En teoría, su autoridad se extendía a todos los ortodoxos de Transilvania. A su servicio estaban otros obispos y los abades de varios monasterios ricos y poderosos, como Tishmana, Gobora, Kotmeana, Vodicta, Kosia, Glavasioc, Dealul y Snagov. Estos poseían vastas extensiones de tierra e innumerables aldeas y tenían un escaño en el Consejo Principesco. Estos monasterios, que gozaban de inmunidades y privilegios y estaban exentos de impuestos, generalmente apoyaban al poder central. Los príncipes ocasionalmente residían y escondían sus tesoros allí. En tiempos peligrosos, los monasterios individuales se vieron obligados a realizar contribuciones financieras a la causa bélica proporcionales a su importancia respectiva. Además, había algunas abadías católicas romanas pertenecientes a las órdenes dominicana, franciscana, cisterciense y benedictina, algunas de ellas ramificaciones de fundaciones transilvanas más poderosas al otro lado de las montañas. En Târgoviște, cerca del Palacio del Príncipe, existía un monasterio franciscano. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana tenía poca influencia. El catolicismo romano siempre se consideró extranjero y era sospechoso tanto por razones religiosas como políticas, ya que el papado estaba estrechamente asociado al poder húngaro. Como se ha señalado, no tiene mucho sentido hablar de una clase media en la Valaquia del siglo XV. Sin embargo, el desarrollo de ciertas ciudades trajo consigo inevitablemente el comercio, y gran parte de ese comercio estaba en manos de comerciantes transilvanos, en particular comerciantes alemanes de las comunidades sajonas, que disfrutaban de un monopolio virtual en ciertas ciudades comerciales de Valaquia. A cambio de este monopolio, los comerciantes alemanes tenían que pagar derechos de aduana, lo que proporcionaba unos ingresos lucrativos al tesoro principesco. Había dos rutas comerciales tradicionales desde Transilvania a Valaquia, que seguían dos pasos fluviales a través de las montañas. Una a lo largo del río Olt, desde Sibiu hasta Turnu-Rosu, el punto fronterizo, y otra desde Brașov hasta Rukar, a lo largo del río Dimbovita. A lo largo de estos dos pasos, los productos manufacturados en Transilvania llegaban a ciudades comerciales como Târgu o Târgoviște.
La obligación de comprar y vender productos solo en ciudades específicas provocaba una considerable afluencia de gente durante los días de feria comercial del año. Desde el punto de vista del príncipe, era importante poder controlar el comercio exterior, tanto por los ingresos que generaba como debido a la clase artesana y mercantil autóctona, que se desarrolló a principios del siglo XV y que recorría al príncipe para proteger sus intereses frente a la competencia de Transilvania y otros. En cuanto a su origen, todos los campesinos rumanos eran originalmente libres. En la práctica, muchos de ellos se convirtieron gradualmente en siervos de las propiedades de los boyardos y de la iglesia, aunque el proceso apenas estaba comenzando en la época de Drácula. En caso de guerra, el príncipe recurría naturalmente a los boyardos, que junto con sus vasallos y sirvientes, luchaban bajo sus estandartes individuales. Sin embargo, el gobernante del estado también contaba con los campesinos libres, que daban al ejército valaco un carácter popular y campesino definido, en contraste con la estructura feudal de los ejércitos de los estados vecinos. También en contraste con los ejércitos de poderosos países feudales como Francia e Inglaterra, el ejército valaco solía alcanzar una dotación de entre 30 y 40.000 hombres, de una población total de solo 500.000, lo que suponía una proporción mucho mayor de soldados en armas. Sin embargo, fuera de una guerra importante librada en defensa de la patria, el príncipe solo podía contar con un pequeño contingente de policías y aduaneros para reprimir. Además, contaba con la guardia personal del príncipe y las guarniciones de las fortalezas. La ausencia de poder militar dificultaba la lucha contra la nobleza en tiempos de paz. Un príncipe podía, sin duda, castigar a los boyardos o clérigos desleales, confiscándoles sus fortunas o tierras, pero solo en determinados casos limitados. La traición era uno de ellos, la ausencia de un heredero otro, y el impago de impuestos un tercero. Cuando la confiscación estaba justificada por la ley, el príncipe solía crear nuevos boyardos entre sus seguidores. Como potencia cruzada en potencia, el Principado de Valaquia durante el siglo XV tenía algunas características que lo distinguían claramente de sus vecinos. A diferencia de Serbia y Bulgaria, donde los turcos solo se habían encontrado anteriormente con ejércitos feudales débiles, Valaquia contaba con un ejército de campesinos libres y boyardos decididos a defender su tierra natal. Parecía como si el marco social y político del país, así como sus instituciones militares únicas, estuvieran esperando un gobernante lo suficientemente capaz como para explotarlos contra el enemigo exterior. Los antepasados de Drácula. Drácula procedía de una familia gobernante autóctona, cuyo primer antepasado conocido fue Basarab el Grande, 1310-1352, un oscuro gobernante temprano de Valaquia, del que poco se sabe más allá de su nombre y varias leyendas transmitidas en la memoria colectiva del pueblo rumano. Los especialistas en genealogía han señalado que el nombre Basarab es de origen oriental y no rumano. El escudo de armas de Basarab, con su emblema de 3 figuritas negras danzantes, da testimonio de su victoria sobre los tártaros de piel oscura cuando sus antepasados se establecieron en las tierras rumanas. El más conocido de los primeros Basarabs es Mircea el Viejo, a veces llamado Mircea el Grande, abuelo de Drácula, que gobernó con interrupciones durante un periodo de unos 32 años, de 1386 a 1418, todo un récord para la época. Mircea construyó un extenso estado rumano que se extendía de norte a sur desde las montañas hasta el río Danubio y de este a oeste desde el Mar Negro hasta el recodo del Danubio. La región incluía 2 distritos de Transilvania, los ducados de Amlash y Fágaras, y la región de Banat de Severín, al suroeste. Para proteger sus tierras de la invasión húngara por el norte, construyó una serie de pequeños puestos avanzados a lo largo de la frontera de Transilvania. Construyó la poderosa fortaleza insular de Giurgiu con el fin de detener la creciente expansión de los turcos, sus vecinos inmediatos en Bulgaria, al sur. A su hijo Vlad, padre de Drácula, le gustaba recordar la importancia estratégica de Giurgiu, diciendo que, una vez terminada la fortaleza, incluso las mujeres de su tierra, armadas con sus usos, serían capaces de conquistar el imperio turco. Dobruja, la región fronteriza con el Mar Negro que incluía el delta del Danubio, cayó en manos de Mircea en 1389. Mircea también fortificó la fortaleza de Chilia en el delta del Danubio. Estos logros llevaron a que Mircea asumiera el grandilocuente título de ungido de Dios y autócrata amoroso de Cristo, Ioan Mircea, gran voivoda y príncipe con la ayuda de Dios,
gobernante de Hungro-Valaquia y partes del país más allá de las montañas, las tierras tártaras, los ducados de Amlash y Fragarash, gobernante de Banat de Severín y de ambas orillas del Danubio hasta el Mar Negro. Durante el reinado del príncipe Mircea, el principal peligro era la presencia de los turcos, que en 1387 amenazaban lo que quedaba de la Serbia libre. Probablemente Mircea envió un contingente valaco para luchar junto a los cruzados en la primera batalla de Kosovo. Aunque el sultán turco Murad I murió en esa dura batalla, su hijo Bayezid tomó el relevo y llevó a sus tropas a la victoria, que supuso el fin de la independencia serbia. Cuando en 1393 los turcos completaron finalmente la transformación de Bulgaria en una provincia turca, Mircea se dio cuenta de que el final estaba cerca. Poco después, firmó el primer acto de sumisión de Valaquia al sultán. Para evitar la sumisión total a los turcos, Mircea firmó un tratado de alianza con Segismundo de Luxemburgo en 1395. Este acto explica la participación de Mircea el año siguiente en la última gran cruzada occidental contra los otomanos, liderada por Segismundo, Juan de Nevers, hijo del duque de Borgoña, Federico de Hohenzollern, duque de Lancaster, y otros aliados occidentales y orientales. El 25 de septiembre de 1396, en las alturas situadas a las afueras de la fortaleza de Nicópolis en el Danubio, ignorando el consejo de Mircea de liderar el ataque con su experimentada infantería, Segismundo envió a la pesada caballería feudal del oeste. Sufrieron una derrota desastrosa. Mientras los cristianos huían como cerdos, abrumados por el miedo, en palabras de un historiador turco contemporáneo. Los turcos tomaron muchos prisioneros, entre ellos un primo del rey de Francia, a quien rescataron. La humillante derrota sufrida a manos de los turcos podría haber resultado desastrosa para el príncipe Mircea si el destino no hubiera jugado a su favor gracias a una afortunada maniobra de distracción en el flanco oriental de Bayezid. De Asia Central y Persia surgió uno de los últimos grandes guerreros tártaros, el infame líder Timur Lenk, conocido en Occidente como Tamerlán. Tras fundar su propio y poderoso estado en Asia Menor, Timur estaba listo para desafiar el poder de los turcos. Fue en la batalla de Ankara, Angora, donde las fuerzas de Timur infligieron una gran derrota al sultán Bayezid en 1402. Este último, tras ser capturado, prefirió suicidarse antes que sobrevivir como cautivo. Mircea hizo todo lo posible por aprovechar el declive temporal del poder turco, defendiendo la causa de Musa Çelebi, el débil hijo de Bayezid, que se había casado con Arina, la hija de Mircea, para hacerse con el sultanato. Consiguió colocar al joven en el trono de Adrianópolis el 17 de febrero de 1411, donde este último gobernó durante 3 años. Este fue el punto álgido de la carrera del abuelo de Drácula. Parecía que Rumania podría convertirse en una gran potencia oriental como Polonia, pero esto no fue así. Musa, protegido de Mircea, fue asesinado en 1413 por su hermano Mehmed I, con el apoyo del emperador de Constantinopla, Manuel II de la dinastía Paleólogo. Los turcos protagonizaron una notable remontada. El sultán Mehmed conquistó la poderosa fortaleza insular de Gurju, y Mircea perdió también el control de la provincia de Dobruja, que en su día le había dado acceso al Mar Negro. En 1417, Mircea se vio obligado a aceptar lo inevitable. Reconoció la soberanía turca y acordó pagar un tributo de 3.000 ducados de oro al sultán. Sin embargo, a diferencia de la sumisión total de otros estados balcánicos, sus tierras mantuvieron su autonomía. A diferencia de sus vecinos del sur, Valaquia conservó su administración autóctona y una iglesia independiente. La nobleza no perdió ninguna de sus tierras y no se permitió a ningún turco establecerse en suelo rumano. Sin embargo, un reinado que había comenzado de forma tan brillante terminó en humillación y derrota. Un año más tarde, en 1418, Mircea fue enterrado en el monasterio de estilo bizantino de Cosia, en el desfiladero del río Olt, donde aún hoy se puede admirar su tumba. Mircea había estado casado con la princesa María, hija de una poderosa familia noble húngara llamada Tolmai, propietaria de importantes fincas en la zona del lago Balatón, en Hungría, y en el noreste de Transilvania. María también estaba emparentada con la poderosa familia Chili, uno de cuyos miembros, Bárbara, se convirtió en la segunda esposa de Segismundo de Luxemburgo. De los muchos hijos que tuvo Mircea, solo uno, Mijail, era legítimo, y de 1408 a 1418 fue corregente con su padre, una práctica frecuente en aquella época. Más importantes que Mijail eran los numerosos hijos ilegítimos del príncipe Mircea, concebidos con diversas mujeres desconocidas.
Las pretensiones al trono de estos hijos, de acuerdo con las costumbres rumanas existentes, eran bastante válidas. Ninguno de ellos llegó a nada, excepto dos: un tal Alexandru Aldea, que gobernó brevemente en 1431, y Vlad, el padre de Drácula. Sabemos muy poco sobre la juventud del padre de Drácula, salvo que nació en Valaquia en algún momento antes de 1395. Debido a la estrecha relación de Mircea con Segismundo de Luxemburgo antes de la batalla de Nicópolis, es probable que el joven Vlad fuera enviado como rehén a Buda, al conde de Segismundo I, como muestra de la buena fe de Mircea en el mantenimiento del tratado de alianza que había firmado con Hungría en 1395. En cualquier caso, sabemos que Vlad pasó gran parte de su juventud en la capital húngara y en otras ciudades alemanas como Nuremberg, donde el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico también celebraba a veces su corte. De hecho, Segismundo describió a Vlad como educado en nuestra corte, lo que implicaba la conversión al catolicismo romano. La muerte del príncipe Mircea en 1418 puso fin al confinamiento forzoso de Vlad, pero el joven hijo del príncipe decidió quedarse como paje de Segismundo. Se le trató con el respeto que merecía su rango, se le incorporó al séquito que rodeaba al emperador y siguió las peregrinaciones de este séquito desde Nuremberg a Praga, Buda, Roma y varias ciudades de Transilvania. Como paje, recibió la educación selecta reservada a los miembros de la familia imperial, que era tanto francesa como alemana en cultura y carácter, debido a la influencia de la primera esposa francesa de Segismundo. Se hacía hincapié en los valores de la caballería y los preceptos de la jinetera, así como en el aprendizaje de idiomas, ya que los rudimentos del alemán, el húngaro, el latín, el griego y el italiano eran esenciales para una corte cosmopolita. Vlad también se vio obligado a familiarizarse con la tediosa burocracia de la Cancillería imperial. Por muy privilegiado que fuera, según un reciente biógrafo rumano, Vlad estaba profundamente descontento con el trabajo pesado, las rivalidades y las intrigas mezquinas, el clima desagradable y malsano y el entorno germánico de la corte del emperador. Más concretamente, Vlad tenía la convicción de que tras la derrota de Segismundo en Nicópolis, el emperador había perdido todo interés en la idea de las cruzadas orientales y se había centrado más en perseguir sus ambiciones políticas en Occidente. El objetivo primordial de Vlad era asegurar el trono de su padre, que tras la muerte de Mijaíl en 1420 se había convertido una vez más en objeto de disputa entre todos los medio hermanos ilegítimos. Mientras tanto, había aparecido en escena un rival adicional, Dan II, hijo de uno de los hermanos de Mircea y por lo tanto primo de Vlad. Él y sus sucesores mantuvieron con la futura familia Drácula una lucha tan encarnizada y sangrienta que los historiadores la han denominado la disputa Drácula-Danesti. En términos de violencia, puede compararse con el conflicto entre Lancaster y York en Inglaterra, la rivalidad entre los Capuleto y los Montesco de Shakespeare, o el antagonismo entre los Borgoñones y los Capetos en Francia. Incluso el Papa Pío II tomó nota de su crudeza en sus comentarios. En lugar de seguir dependiendo del emperador, Vlad pensó que una mejor vía para asegurar el trono sería ganarse el apoyo del rey polaco Ladislao II Jagellón, en ocasiones rival de Segismundo, quien mediante la unión de Polonia y Lituania había formado la coalición de estados más formidable de Europa Oriental. Así, con unos pocos seguidores fieles, al amparo de la oscuridad, Vlad abandonó el secreto Buda a principios de la primavera de 1423. Deseaba cambiar de amo y encontrar un patrocinador más favorable en Cracovia. Sin embargo, la noticia de esta desaparición se filtró. Cuando se supo su destino, se dieron órdenes a los hermanos Marton y Diordi Turso, condes de Uxbar, que persiguieran y capturaran a los fugitivos antes de que llegaran a la frontera polaca. Fueron capturados, amonestados y devueltos a Buda. Como represalia por este acto de deslealtad, el emperador confirmó a Dan II, que había gobernado desde 1422, como príncipe de Valaquia. Sin embargo, no hubo más represalias, aunque Vlad fue sometido durante algún tiempo a una vigilancia más estricta. Una forma de distraer a este joven paje turbulento de acciones imprudentes de este tipo era utilizar sus considerables habilidades diplomáticas en las negociaciones que estaban a punto de comenzar a allanar el camino para una unión entre las iglesias católica romana y ortodoxa oriental, en la que tanto el emperador Segismundo como el emperador bizantino Juan VIII Paleólogo tenían intereses. El historiador griego Miguel Ducas registró la presencia de Vlad en Constantinopla de manera superficial. En aquellos días apareció uno de los muchos hijos bastardos de Mircea,
el libertino voivoda de Valaquia. Como oficial del ejército tenía acceso al palacio del emperador Juan, donde desde el principio deliberó con jóvenes conocedores tanto de la guerra como de los actos de sedición. En aquel momento, casualmente, había en Constantinopla algunos valacos dispuestos a ayudarle. La misión de Vlad era recibir y acompañar al emperador Juan VIII, que había desembarcado en Venecia el 15 de noviembre de 1423 con la esperanza de encontrar apoyo militar en la República Marítima, en Milán o en el propio emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La misión de Vlad era explicar a los bizantinos, asediados y acosados, que la condición previa esencial para cualquier ayuda occidental era la aceptación de la supremacía de Roma. Más tarde se hizo amigo del emperador durante el largo viaje de regreso a Constantinopla. Sin embargo, el astuto rumano también tenía planes que se desviaban de su misión aparente. Se dirigía a Constantinopla siguiendo la mejor tradición de otros príncipes rumanos y balcánicos, concretamente para buscar apoyo político para su propia candidatura y tal vez reforzar sus posibilidades casándose con una princesa bizantina. Solo tenía unos 28 años en ese momento y abundaban las princesas adolescentes en edad de casarse. Desde el punto de vista del emperador, la exportación de princesas bizantinas había sido un arma importante utilizada por los sucesivos miembros de la familia imperial para mantener la península balcánica bajo su control político. La primera visión que tuvo Vlad del glamour y el esplendor de la civilización milenaria de Bizancio que se encontraba en decadencia le causó una impresión indeleble. El lujo, los rituales y el extraordinario refinamiento de la corte, así como la abundancia y diversidad de los productos en el mercado central, eran impresionantes. Los bazares locales estimulaban aún más la imaginación con la exhibición de exquisitos artículos de vestir y consumo. Joyas ornamentadas de plata y oro, brocados de seda, tejidos de Flandes, perfumes, especies orientales traídas por los genoveses y los venecianos, los mejores vinos de los Balcanes, hermosas esclavas de muchas razas de Europa y Asia. En resumen, todo estaba pensado para impresionar al viajero desprevenido. Lo más teatral era el misterio y la complejidad del ritual ortodoxo en el santuario sagrado de Santa Sofía, que tenía más afinidades con un diálogo místico entre los celebrantes y los fieles que con un servicio religioso. Este drama sagrado se veía realzado por el uso intensivo de incienso y su escenario entre mosaicos dorados de santos y emperadores e íconos indescriptiblemente edificantes, con los ojos puestos en el cielo, invitando a los fieles a la oración. Espectáculos como este, además de las crueles distracciones del hipódromo que enfrentaban a hombres contra bestias y las populares consultas supersticiosas a brujas y oráculos, ejercitaron la imaginación de Vlad. Para Vlad, esta inmersión era tan tentadora que le llevó a plantearse desertar a Constantinopla y abandonar su mediocre corte alemana. Sin embargo, las conversaciones abiertas con el emperador Juan VIII sobre la desesperanza de la situación militar en Constantinopla convencieron a Vlad para regresar. El príncipe rumano, a su vez, convenció al emperador de que su presencia era esencial en los concilios eclesiásticos que el emperador Segismundo estaba discutiendo para reunirse finalmente en Basilea en 1431 y en Florencia en 1439, con el fin de implementar la unión entre las dos iglesias. Así, durante los pocos meses que pasó en la capital bizantina, Vlad desempeñó un papel pequeño pero útil en las intrincadas negociaciones destinadas a salvar Constantinopla mediante la reunificación de las dos iglesias, condición previa esencial para la formación de una nueva cruzada conjunta entre Oriente y Occidente para eliminar a los turcos de Europa. A nivel personal, los esfuerzos del joven príncipe por alcanzar sus propias ambiciones tuvieron mucho menos éxito. Le presentaron a varias princesas solteras de la corte bizantina y tuvo un breve romance en el Bósforo con una heredera griega cuyo nombre se desconoce. Pero al abandonar la ciudad imperial, se dio cuenta de que, en lo que respecta al trono de Valaquia, no podía esperar más ayuda del emperador Juan VIII Paleólogo que del rey polaco. En cualquier caso, la decisión de Vlad de permanecer leal al emperador Segismundo pronto daría sus frutos. En los años que siguieron a la muerte de Jan Hus, el primer mártir de la causa protestante en Europa, la herejía husita que él había defendido comenzó a extenderse. Segismundo convocó una dieta imperial en Nuremberg en febrero de 1430 para organizar la quinta cruzada contra los poderosos ejércitos del líder rebelde husita Genghis von Trokov, quien, utilizando tácticas bastante revolucionarias, había mantenido a raya a 4 ejércitos cruzados en la década de 1420.
Entre las novedosas tácticas de guerra que contribuyeron a explicar el éxito de Gisca estaba el uso de campamentos fortificados móviles, compuestos por carros encadenados entre sí. Los soldados que tripulaban cada carro estaban organizados de manera muy similar a la tripulación de un tanque moderno. Este método occidental de guerra fue adoptado más tarde por Juan Hunyadi, quien lo enseñó a su joven pupilo, Drácula. Un año más tarde, Vlad fue convocado en Nuremberg junto con otros altos dignatarios del reino. En la madrugada del 8 de febrero de 1431, tuvo lugar una ceremonia muy inusual en la capilla doble de la fortaleza imperial, en la que Vlad fue admitido en la Orden del Dragón. La orden había sido fundada originalmente por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y su segunda esposa, Bárbara Chili, en 1387, y reorganizada el 13 de diciembre de 1408, con carácter de sociedad fraternal secreta. Al igual que otras órdenes semimilitares y religiosas de caballeros, como los Caballeros del Hospital de San Juan y la Orden Teutónica, sus objetivos y deberes ostensibles eran proteger al rey alemán y a su familia, defender el imperio, proteger a las viudas y los huérfanos, y guardar luto y rezar por los miembros fallecidos de la sociedad. Uno de sus principales objetivos era la defensa y propagación del catolicismo frente a los partidarios de Jan Hus y otros herejes, y por supuesto, la cruzada contra los turcos infieles. La razón del carácter secreto de la orden, a ojos de sus fundadores, era el objetivo último no declarado de conseguir para la Casa de Luxemburgo la supremacía política en Europa. Esto también proporcionó la razón principal para el reducido número de miembros de primera clase inicialmente admitidos, solo 24 en total, incluido Vlad, procedentes de la realeza europea. Entre una serie de minucias simbólicas que se exigían a un nuevo caballero, estaba el uso de 2 capas de diferentes colores para adaptarse a diferentes ocasiones. Una verde, que recordaba el tono del dragón, que se llevaba sobre una prenda roja que representaba la sangre de los mártires, y otra negra, que adoptaría el futuro vampiro de Stoker, que solo se llevaba los viernes o durante la conmemoración de la Pasión de Cristo. Además, a cada miembro de la orden se le entregaba un collar o gargantilla de oro en el que aparecía la insignia del dragón en un medallón diseñado artísticamente por un maestro artesano de Nuremberg. El dragón estaba representado con 2 alas y 4 patas extendidas, las fauces entreabiertas, la cola enroscada alrededor de la cabeza y el lomo partido en 2, postrado sobre una doble cruz similar a la cruz de Lorena adoptada por Juana de Arco. En la cruz aparecían en latín los lemas de la sociedad: o quam misericors est Deus, o cuán misterioso es Dios, y justus et pius, justo y fiel. Esto simbolizaba la victoria de Cristo sobre las fuerzas de la oscuridad. El medallón debía llevarse en todo momento hasta la muerte del miembro, y tras la muerte, en teoría, debía colocarse en el ataúd del miembro fallecido. Para Vlad, esto fue un honor singular que compensó con creces sus modestas misiones diplomáticas. Sin duda, se encontraba en distinguida compañía. Entre los 24 miembros de primera clase se encontraban jefes de Estado como el rey Alfonso de Aragón y Nápoles, Stefan Lazarevich de Serbia, el príncipe Vitol de Lituania y su primo, a cuya corte Vlad había intentado escapar, Ladislas Jagiello de Polonia. Entre los miembros de segunda clase de la orden se encontraban miembros de la nobleza húngara y otros varones del imperio. Cuando finalmente regresó a su país natal, Vlad fue llamado Dracul por los boyardos, que conocían su honor porque era draconista, miembro de la Orden del Dragón, Draco en latín, dedicada a luchar contra los turcos y los herejes. Por otro lado, el pueblo en general, que no conocía los detalles de la investidura de Vlad de la Orden, al ver un dragón en su escudo y más tarde en sus monedas, lo llamaba Dracul, con el significado de diablo, porque en la ortodoxia iconografía, en particular en los iconos que representaban a San Jorge matando a un dragón, el dragón simbolizaba al diablo. La palabra drac, ul es simplemente el artículo definido el, puede significar tanto diablo como dragón en rumano. También es importante subrayar el hecho de que en aquella época el uso de este apodo en particular no implicaba en modo alguno que Dracul fuera una figura malvada, relacionada de alguna manera con las fuerzas de la oscuridad, como algunos han sugerido. El nombre Drácula, inmortalizado por Bram Stoker, fue adoptado más tarde, o más bien heredado, por el hijo de Dracul. Drácula, con la A, es simplemente un diminutivo que significa hijo del dragón. El hijo heredó el título de Dracul en virtud de los estatutos de la orden.
Las connotaciones malignas se asociaron al nombre mucho más tarde por los detractores políticos de Drácula, que explotaron su doble significado. El hecho de que la propia familia no considerara el epíteto ofensivo de ninguna manera queda demostrado por el hecho de que lo adoptaron de forma sistemática, que Drácula firmaba las cartas con ese título y que los historiadores utilizaban Drácula para describir a todos los miembros de la familia, Radu y Mircea, sus hermanos por ejemplo, así como a sus descendientes, que eran conocidos colectivamente como los Draculesti. Más tarde, esa misma tarde del 8 de febrero, tuvo lugar una ceremonia mucho más significativa en la sala del trono de la fortaleza de Nuremberg, en presencia del emperador, el burgrave de Nuremberg, Friedrich von Zollern, de la casa de Hohenzollern, el gran maestre de la orden teutónica, Klaus von Redwitz, los nobles de los reinos de Hungría, Bohemia y el Imperio, y algunos otros boyardos de Valaquia, la tierra natal de Vlad. En esta ocasión Dracul, como ahora podemos llamarlo, juró lealtad al emperador, a quien se refirió como mi señor y soberano natural, en cuya corte nos hemos reunido para lograr grandes cosas. A continuación, se le entregó el bastón oficial del cargo y fue declarado príncipe de Valaquia. A cambio de este gran honor, el emperador le hizo una petición adicional. Una vez establecido en su nuevo trono, aunque gobernara un país ortodoxo, Dracul debía proteger y permitir el libre ejercicio de la religión a los católicos. Se mencionó específicamente a los franciscanos menores como merecedores de especial consideración y buena voluntad. Así, Vlad Dracul quedó vinculado al imperio por un triple vínculo, como draconista, vasallo de Segismundo y compañero cruzado católico. La noche de ese memorable día se dedicó a las festividades. Se encendieron hogueras, se adornaron con banderines las pequeñas aberturas de los pisos superiores de las altas casas de madera de los comerciantes a lo largo de las estrechas calles empedradas y los puentes cubiertos a lo largo del río Pegnitz, que serpentea tortuosamente por la ciudad. Hubo ferias, bailes públicos, obras de teatro al aire libre con mimos y malabaristas, cientos de artistas callejeros. Una densa multitud festejaba en la plaza pública frente a la iglesia gótica de San Sebaldo, al pie de la Kaisenburg, la colina del castillo. Parecía como si los comerciantes ataviados con ropas llamativas e incluso el pueblo llano de esta capital imperial de todas las Germanias comprendieran la importancia de este día festivo, aunque solo fueran vagamente conscientes de su verdadero significado. La presencia de los boyardos valacos no pasó desapercibida. Su forma de vestir, tan diferente, con sus ricas pieles y sus atuendos bizantinos, fue objeto de curiosidad, lo que despertó muchas esperanzas entre los comerciantes que buscaban nuevas vías de comercio con las ciudades alemanas de Transilvania. Las festividades adicionales de la noche solo fueron presenciadas en privado por los poderosos. Con más hogueras encendidas, se organizó un torneo simulado a altas horas de la noche cerca de la puerta Tiergarten, en las afueras de la ciudad, en presencia del emperador y de toda la corte. Los caballeros más hábiles del imperio, cada uno con el estandarte de su familia, debían demostrar su destreza y estilo ecuestre bajo sus pesadas armaduras. Entre ellos se encontraba Vlad, montado en un semental árabe, envuelto en su capa de dragón y exhibiendo con orgullo el águila de Valaquia, emblema de su recién adquirido trono. Tras varias salidas, lanza en mano, Dracul demostró sus inusuales habilidades, derribando de su caballo a su bien armado oponente. Una admiradora anónima que observaba desde la tribuna imperial lanzó a los pies del príncipe rumano una hebilla de oro marcada con caracteres unciales. Él atesoró este trofeo hasta el final de su vida y se lo legó a su hijo Drácula poco antes de su muerte. En 1931, este trofeo fue identificado entre unos pocos objetos sobrevivientes encontrados cuando la tumba de Drácula fue abierta por dos conocidos arqueólogos, Dinu Rossetti y el tío del coautor, George Florescu, quienes pudieron relacionar la inscripción con este memorable acontecimiento. La villa aún conservaba el nombre del famoso artesano de Nuremberg que la había diseñado. Hasta acá llegamos por hoy. Si te gustó, acordate de dejar tu like y comentario. Que tengas un lindo descanso.